COVID-19 en un condominio, edificio u oficina. Hay opciones que le permiten pasar plata por internet sin que le cobren comisión. Le decimos cómo hacer. Las perillas de las puertas, los apagadores y otros lugares se deben desinfectar cada vez que los va a tocar. Para que la comida llegue a su mesa, los productores se unen para apoyarse y hacerle usted más fácil la compra. Información útil para toda la familia. Quédese con nosotros. Muy buenos días, gracias por arrancar su mañana con nosotros y vamos a hablar de ese famoso FCL que tanto necesitamos en este tiempo, pero también nos llena de dudas, requisitos, porcentajes. Es el mejor momento para sacarlo. ¿Qué debo hacer para tenerlo en mis manos? Hoy tenemos al especialista que nos va a guiar en esa materia para que todas esas dudas usted las pueda aclarar con nosotros de la mano de Josué Rodríguez Salas. Muchísimas gracias, Josué, director de Ciro Financiero, y nos va a ir aclarando uno a uno este tema. Muchas gracias por acompañarnos, Josué. Josué, ¿cuál es el porcentaje que le llega mes a mes a mi FCL en un salario como el que tenemos acá, promedio de 500,000 colones? Ok. Verónica, un gusto saludarles y encantado Buenos días. De estar nuevamente con ustedes. Y en cuanto al FCL y esa pregunta puntual, normalmente lo que se rebaja del FCL es un 3% de mi salario mensual. ¿Lo paga quién? El patrono. El patrono todos los meses tiene que aportar este 3%, ¿en qué? En una cuenta individual. Entonces, todos los meses ese dinero se toma, ¿verdad? Aquí vamos a poner el ejemplo de esos 15,000 colones, ¿verdad? Estos 15,000 colones se ganan intereses, o en este caso se llaman rendimientos, ¿verdad? ¿Verdad? Se le cobra una comisión y al final queda pues esos 15,000 más una ganancia. Le vamos a suponer que aquí fuera una ganancia de 500 colones. Ok, entonces es un 3% de mi salario que paga el patrono, que todos los meses paga el patrono y que se va acumulando dentro de una cuenta individual. Eso aplica para todos, 3% indiferente del salario que sea, entonces. Indiferente de los trabajadores que sean dependientes, cuando tienen un patrono. Si uno es un trabajador independiente, no tiene esa carga patronal, ¿verdad? Entonces no tiene el FCL, muy importante. Si uno es trabajador independiente o trabaja en lo propio, no va a tener una cuenta del FCL, porque solo no hay un aquellos patrono. que tengan patrono. Ok, eso es importante. Ahora, usted hablaba de una cuenta independiente. Hay operadoras que trabajan este FCL. ¿Cómo es que se hacen esos movimientos a nivel de operadora? Y cuando estamos hablando de esos réditos, rendimientos, perdón. ¿Cómo se maneja esto? O sea, para ir entendiendo un poco más sobre este FCL. Este dinero que está aquí se suma con el de todos los que somos afiliados a una operadora de pensiones, y se va y se invierte en títulos del gobierno, en títulos de empresas, en fondos de inversión, en muchísimos productos financieros, y entonces esos productos financieros generan rendimientos que al final se ven distribuidos en las cuentas individuales y le generan una ganancia. Entonces a esa ganancia se le cobra una comisión del 2%, al saldo se le cobra una comisión del 2%, que es por administrar ese fondo, y así va creciendo mes a mes entre los aportes del patrono más lo que se gana la persona en la cuenta individual. Ahora, Josué, estamos todos en esta incertidumbre, necesitamos dinero y vemos el FCL como una posibilidad para tener ese ingreso que tanto necesitamos. ¿Cómo sé cuánto me corresponde en función de mi salario, en función de los años que trabajo? ¿Cómo se hace este cálculo para ir yo informada también y muy clara de cuánto corresponde o cuánto es el monto que me corresponde a mí como trabajador y qué necesito para retirar este FCL? Ok. El monto del FCL que uno va a ir acumulando va a ir variando de persona en persona. Por ejemplo, hay gente que en su trabajo tiene horas extra. Entonces, cuando una persona realiza horas extra, el salario total, el salario bruto, le aumenta. Entonces, el aporte al FCL le va a aumentar. Por el contrario, cuando una persona se incapacita, el monto del salario que tiene que pagar el patrono es menor, por lo tanto, el aporte al FCL es menor. En términos sencillos, cada 5 años se va a acumular el equivalente más o menos a un salario de una persona. Después de 5 años yo voy a tener como un aguinaldo, podríamos decir, un monto adicional que pueda ir construyendo.
De igual manera, siempre es sencillo ver la relación. Siempre va a ser un 3% de lo que me reporta la antigua orden patronal o la orden patronal digital, más las ganancias que tienen de estar invirtiendo ese dinero. Entonces, Josué, ¿y cómo podría hacer yo ese cálculo de una manera más sencilla? Tal vez porque usted financiero lo hace ver muy fácil, pero yo en casa no tengo esta claridad. ¿Cómo lo hago? Me voy a mis órdenes patronales digitales, saco ese porcentaje. ¿Hay algún punto en esa orden patronal que diga el monto que se me está aportando? Sí, dentro del desglose de la orden patronal sí va a haber un porcentaje. Yo le diría que la forma de calcularlo, si usted lo quisiera hacer, es irse hacia atrás, ¿verdad? Viendo el historial de sus salarios y multiplicándolo por un 3% para irlo calculando. Ese sería el camino como a pie. La forma sencilla es contacte a su operadora de pensiones, solicite el estado de cuenta y todas las operadoras de pensiones tienen una estructura muy ordenada de cómo llevan la contabilidad. Entonces, ni un solo colón, ni un solo peso se le va a ir en diferencia. Ahí exactamente le va a dar, más las ganancias que le está dando cada operadora de pensiones. Entonces, la recomendación ahí sería solicite y revise el estado de cuenta. Y en el estado de cuenta, el saldo final es el monto que tengo actualmente. Ok, perfecto, Josué. Vamos a ir a un ejemplo puntual. Tenemos incluso acá esa información para respaldarnos. Por ejemplo, tenía a febrero de este año en su estado de cuenta un FCL de 547.500 colones, que es esta información que nos... Pero ahora que fue a hacer todo el trámite para retirarlo, aparece que lo que le depositaron fue 389.000 colones. Ahí hay una diferencia nada despreciable y más en la situación en la que estamos. ¿A qué se debe esto? Bueno, Verónica, esa pregunta es fundamental y muchísimas personas se la hacen, y ahorita que estamos en este momento que muchas personas requieren el dinero, claro, resulta que no nos percatamos, pero este es un proceso que se da todos los marzos de cada año. Entonces lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. Supongamos aquí una línea de tiempo y vamos a poner de el marzo del 2019 a febrero del 2020. En este plazo, ¿verdad? Van a pasar los 12 meses y lo que va a ir ocurriendo es que aquí yo voy a ir haciendo aportes, digamos, de 10.000 colones, 10.000 colones cada mes. Cuando pasan los 12 meses, yo voy a tener 120.000 colones acumulados. De esos 120.000 colones que yo tengo acumulados todos los años, la mitad, o sea, el 50%, se va a pasar al ROP, a la pensión complementaria que vamos a recibir. ¿Cuándo? Cuando nos pensionemos. Entonces, 60.000 colones, en este caso, este ejemplo, 60.000 colones se van a pasar todos los años al ROP. Los otros 60.000 más las ganancias se quedan en el FCL. Entonces, la diferencia que las personas han visto de febrero a marzo se debe a esta diferencia. Este ejemplo, que es un caso de la vida real, se debe a esta dinámica, porque la mitad de esos aportes se pasó al ROP. Entonces, si solicitan el estado de cuenta, van a ver el FCL disminuido, pero la pensión complementaria al ROP con un aumento en la misma cantidad. Entonces, es un traslado mensual. Entonces, ese dinero no es que desapareció, exacto, no es que se fue entonces al ROP. Al ROP, exactamente. Y ese no lo podemos tocar. Hasta cuando nos pensionemos. Ese queda ahí entonces intacto. Ahí es donde viene entonces la diferencia, porque mucha gente se está haciendo esta consulta, porque es un mes de diferencia. Por supuesto. Ahora, la operadora en la que estoy o la que está administrando mi dinero, define la cantidad de dinero que va a llegar, porque entiendo que aquí hay un tipo de inversión que se hace. Ese manejo de dinero puede cambiar de una operadora a otra, la cantidad de dinero que me ingrese. Ok, es una muy buena pregunta. Cuando hablamos del rendimiento, que es la ganancia que me dan, todas las operadoras tienen rentabilidades, o sea, ofrecen diferentes tipos de ganancias. Algunas un poquito más, algunas un poquito menos, algunas un poquito pues, más riesgosas, en el sentido de que entre más me pagan un poquito más de riesgo y otras son menos arriesgadas, entonces pagan un poquito menos, pero esa es donde van a ir la diferencia. No puede haber diferencias en el aporte. Yo estoy en la operadora 1 o en la operadora 2, mis aportes del 3% siempre van a ser iguales. Ok. Ahora, tenemos una consulta de un televidente. Hablábamos un poquito por encimita del tema de las incapacidades. Esta persona estuvo incapacitada 6 meses y quiere que le aclare si eso va a afectar directamente su FCL. Sí, tiene un impacto en el FCL porque recordemos que cuando las personas se incapacitan solamente reciben un porcentaje del salario y entonces sobre ese porcentaje, que es el que el patrono le paga, porque la caja cubre otro porcentaje normalmente, el porcentaje que cubre el patrono sobre ese monto
es en el que se paga el FCL. Entonces, cuando yo me incapacito, de cada 100,000 colones que yo gano, realmente empiezo a recibir 60,000, o sea, el 60%. Entonces, quiere decir que yo no voy a recibir el 3% de 100,000 o de estos 100,000, sino de 60,000, y eso hace que se reciba un monto menor en el FCL. Si, por ejemplo, una persona ha cambiado de trabajo en los últimos años, trabajó 3 años en un lugar, 2 en otro, ¿eso podría impactar el FCL? Si subió de salario, va a tener una mayor contribución. Si su salario disminuyó, va a disminuir el monto del FCL. Pero, ¿dónde sí va a haber un cambio? En las condiciones de retiro, que es lo que todo el mundo a veces nos consulta. ¿Cuándo y cómo se retira el FCL? Ahí sí va a haber un cambio, porque el FCL tiene 2 llaves. Nada más esa cuenta se abre con 2 llaves. La primera es cuando yo termino la relación laboral, o sea, cuando por renuncia, despido, por cualquier razón, yo termino de trabajar con un patrono, yo puedo solicitar ese FCL. Y lo segundo, que viene directo con lo de la pregunta que usted me hace, es cuando yo cumplo 5 años, no estar con la misma operadora de pensiones, que a veces la gente dice, es que yo tengo 5 años con la operadora. No, es 5 años con el mismo patrono. Cuando yo tengo 5 años de trabajar con el mismo patrono, inclusive hay que tener cuidado, porque a veces un mismo patrono tiene 2 nombres diferentes. Ahí se mantiene, ahí sí se mantiene. 2 razones sociales, correcto. Entonces, ahí sí se mantienen los 5 años. Entonces, cuando tengo o termino la relación laboral, o cuando tengo 5 años, y actualmente, en la situación de transición que estamos en el país a partir de la crisis de salud, los señores diputados crearon una tercera llave temporal, que es aquellas personas que se les hace una suspensión del contrato laboral, a esas personas se les puede permitir retirar el FCL. Cuando a mí me hacen una suspensión del contrato laboral o cuando me hacen una disminución con una respectiva carta, usted puede presentarse en las plataformas digitales, porque tenemos que quedarnos en casa todos, ¿verdad? Todo virtual. Todo virtual, para que la persona pueda solicitar. Las operadoras de pensiones tienen WhatsApp, tienen plataformas digitales, tienen canales telefónicos, tienen por la página web. Lo más importante es trate de no acercarse ni aglomerarse para protegerse usted, también para proteger a los funcionarios que están trabajando ahí. Entonces, en este portillo, Verónica, hay 2 cosas que son muy importantes. El primero, que va a poder retirar el monto acumulado a hoy, si es por suspensión del contrato, no le afecta el quinquenio. ¿Ok? Indiferente de que no haya cumplido los 5 años. Indiferentemente. Hay esa ventana. Si dentro de un año yo cumplo 5 años, lo que haya acumulado lo voy a poder retirar. ¿Ok? Si cumplí, porque no está terminando mi relación laboral, se está suspendiendo temporalmente por una situación. ¿Ok? Perfecto. Josué, tenemos otro ejemplo similar a este, pero con un monto distinto. Y lo que nos llama la atención, por ejemplo, se decía que el estado de cuenta en un inicio era de 745,000 colones, va y retira el FCL y lo que le dan son 630,000. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el ejemplo anterior, valga la redundancia, era mucho más lo que se iba al ROP, porque en este caso la variación de dinero es tanta. ¿A qué se debe esta diferencia, Josué? Ok, eso pues tiene una explicación lógica. La explicación es, supongamos que en este ejemplo es el salario, por ejemplo, de un médico. Si querés podemos poner 745,000. 700. Eso era lo que tenía 45,000 en su FCL y fue a sacarlo y lo que le dieron fue 630,000. Y le dieron 630,000, ¿ok? Entonces, ¿por qué esta diferencia? ¿Por qué va a haber una diferencia entre este monto, por ejemplo, y en este, que viene siendo proporción? Exacto. Ok, los ejemplos pueden ser, Verónica, principalmente por la cuota mensual que yo estoy realizando y el momento en que yo retiro. Por ejemplo, un médico que tenga 2 años de trabajar con un patrono, puede ser que en ese momento el monto total acumulado no haya sido tanto, pero los aportes sí son muy grandes por su salario. Entonces resulta que cuando se hace el cambio sí se ve una proporción muy importante, porque recordemos que no es lo mismo el 3% de un salario de 400,000 que el 3% de un salario de 1,5 millones. Entonces ahí en esa proporción es donde puede variar. Donde viene esa diferencia. Entonces tiene que ver mucho con el salario de la persona y el momento en el que retira.
a como una persona que puede tener un salario muy pequeño y este traslado se hace ya cuando la persona tiene 5 o 10 años de estar acumulando el FCL, la proporción del monto que se pasa al ROP comparado al saldo acumulado va a ser muy pequeña. Entonces, sí me voy a entender. Y a ojo de buen cubero, ¿cómo podríamos hacer nosotros este cálculo, Ok, verdad? a ojo de buen cubero. Porque yo veo ese 547, digo, uy, 389, qué montón me quitaron, pero acá no tanto. Y entonces, ¿cuál va a ser mi situación cuando llegue a retirarlo? Ok, para dejarle un parámetro a las personas, ¿Sí? aproximadamente, normalmente, de cada 100 colones que yo tengo acumulados en el FCL, en marzo de cada año me van a quedar entre 80 y 90 y 10 se van a pasar, 10 o 20 se van a pasar a fortalecer al ROP. Entonces, de cada 100 colones que yo tengo, 80 se quedan en el FCL y 20 se pasan al ROP. Ok. Más o menos por ahí va a ir la proporción. Josué, vos estabas hablando hace unos minutos sobre quiénes podemos retirar el FCL. Tal vez reiterar eso porque estamos viviendo circunstancias diferentes para que nos quede muy claro allá en casa. Ok, hay 3 llaves que uno tiene para abrir el FCL. Llave número 1, cuando tengo 5 años de trabajar con el mismo patrono. Llave número 2, cuando se termina la relación laboral, o sea, cuando a mí o me despiden o yo renuncio, no, independientemente de la condición. Y hay una llavecita temporal, que es cuando hay una suspensión del contrato laboral, cuando a mí me dicen temporalmente vamos a suspender el contrato de trabajo, Sí, en ese momento por el tema de la crisis de salud, en ese momento la persona puede solicitar el saldo actual al FCL. Entonces, esas serían las 3 llaves. Y finalmente, recomendarle a las personas también que es muy importante cuándo retirar el FCL. Si una persona no lo necesita, digamos, si realmente no está pasando por una necesidad, el FCL está hecho como un auxilio en caso de desempleo. Entonces, lo que no haría sentido es, me suspendieron el contrato laboral, yo analizo mis finanzas personales y me doy cuenta que me alcanza un tiempo, tengo suficientes reservas. Entonces, retirar ese FCL lo que va a hacer es que tengo ese dinero ahorita, pero cuando realmente lo necesite, si me quedo sin trabajo durante un tiempo prudencial, me quedo sin esa reserva. Entonces, si usted considera que verdaderamente no lo necesita, lo puede dejar ahí, le va a seguir generando muy buenas ganancias, le va a seguir generando muchos beneficios y cuando usted lo necesite, verdaderamente va a tener una buena reserva que le va a ayudar. Solo en caso de extrema necesidad, entonces. Exactamente. Ahora, Josué, estamos en estas llaves que vos me decías, Ajá. pero el próximo año llega el quinquenio. ¿Podría retirar lo que me quede del próximo año también o cómo aplicaría? Ok, en el caso, digamos, puntual de que una persona se le haya suspendido en el 4.º año la relación laboral, sí. Ok, la persona cuando llega a la operadora de pensiones se le va a hacer una revisión, le va a decir, ok, retiró en esta fecha, fue por este tipo de retiro, suspensión, usted sí se mantuvo trabajando con el patrono, lo que acumuló desde el momento en que retiró, o sea, esos 12 meses de aportes más la rentabilidad, o sea, las ganancias, se lo va a poder acreditar. Diferente a si en el 4.º año rompió la relación laboral, me despidieron y después me recontrataron, que no es lo mismo suspender la relación laboral que despedir y recontratar. Que dicho sea de paso, para que se haga una suspensión tiene que haber un comunicado del Ministerio de Trabajo y las operadoras de pensiones tienen esa información. Entonces, si una persona le dice al patrono, ¿verdad?, haciéndole un guiño, haceme una carta diciendo que suspendió, cuando llega la operadora de pensiones, la operadora de pensiones va a revisar con la lista del Ministerio de Trabajo y muy probablemente le va a decir, no, aquí no está notificada esa suspensión, entonces no va a poder aplicar a ese beneficio del retiro temporal. Una de las dudas, y en este caso más frecuente, es cuánto tiempo me va a llevar este proceso para que me den ese FCL. Ok, por ley, aquí hay que decirlo bien despacito, muy claro, por ley, lo máximo que tiene que durar son 15 días hábiles, ¿ok? En momentos normales, las operadoras duran de 3 a 5 días pagando el FCL. Normalmente uno lo solicita y de 3 a 5 días, inclusive a veces hasta 2 días después, es que se retira. En situaciones particulares, puede ser que ese tiempo se aumente. ¿Por qué? Porque si hay más personas solicitándolo, claro, hay más tiempo, se lleva más procesos revisando. Entonces, la recomendación es hágalo por los canales digitales, hágalo si es necesario verdaderamente retirar el FCL y sobre todo que no vayan a las sucursales, ¿verdad? Las instituciones financieras están abriendo infinidad de canales, desde el WhatsApp, desde la página web, desde la plataforma telefónica, desde la plataforma virtual de cada banco y es un buen momento para que si antes no estábamos acostumbrados a la tecnología,
subamos esa grada y apliquemos esta nueva tendencia que de paso va a Generemos ser. un mejor lazo con la Claro. tecnología. Nos consultan, basado en su recomendación, si hoy por hoy no necesito el FCL, pero la situación no mejora de aquí a 2, 3 meses, ¿será que sí lo puedo retirar bajo estas condiciones? Ok, la mejor recomendación ahí es si se le da una suspensión de la relación laboral y usted determina que no, y usted dice, no, sí salgo, pago las cuentas, Sí, pago con mis los gastos. ahorros me la juego. Exacto, me la juego con estas reservas, entonces igual pídale la carta al patrón. O sea, se la pide. Y si usted después de un tiempo, usted dice, no, sí, voy a necesitar ese dinero, entonces ahí sí se aproxima a la operadora de pensiones con su cédula vigente en buen estado, con esa carta y le van a facilitar el FCL. Entonces la recomendación sería, si usted determina que no lo necesita, igual pídale la carta al patrono vaya un paso y la adelante. tiene y en caso de emergencias rompe ese cristal. Muy bien. Muchísimas gracias, Josué. De verdad, Encantado. nos ayudó muchísimo esta información, más que necesitamos tanto de este FCL y particularmente estas dudas que nos acaba de aclarar. Mucho Muy gusto, amable. Verónica. Bueno, y en estos tiempos de coronavirus, si usted se entera, por ejemplo, de que en su edificio, en su condominio, en su centro de trabajo, hay alguien contagiado, ¿qué medidas tomar? Y esto es lo que a muchos les preocupa en este momento. Así que hoy estamos con José Daniel Pérez Falla. Doctor, muy buenos días, experto en salud pública, y quizá nos va a ayudar un poquito en qué hacer frente a una situación como esta. Bienvenido al programa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar de nuevo con ustedes. El gusto es nuestro. Esto le preocupa ya a muchas personas y efectivamente en alguno de los lugares donde nosotros frecuentamos o vivimos, ¿verdad? Fuera que alguien estuviera contagiado, ¿qué consideraciones tomar y qué peligro corremos? ¿Qué es lo que le preocupa a la mayoría? ¿Qué tan fácil podría contagiarme? Claro, bueno, es una pregunta muy interesante porque es una situación a la que todos estamos expuestos. Tal vez yo no siempre voy a estar expuesto al virus per se, pero tal vez mi vecino, tal vez alguien en la Claro. comunidad. Y entonces hay que rescatar dos cosas muy importantes ahí. Y la primera de las cosas es estar 100% seguros de que hay alguna persona que realmente tenga el virus. Y es que eso es importante destacarlo porque la comunicación que hace el Ministerio de Salud usualmente va directo a las personas. Entonces a veces hay comunidades que se sienten como que se estresan o como que de inmediato dicen, ¿será que el vecino tiene o me dijeron que el vecino tiene? Y a veces eso ni siquiera es cierto. ¿Ok? Cierto. Entonces es muy importante tomar eso en cuenta, hay que estar 100% seguros. Ahora, con respecto a las medidas, eso va a depender de varios puntos. Las medidas generales son las mismas para todos. Entonces, si yo quiero evitar contagiarme, yo debo recordar lo que ya hemos hablado siempre, el lavado de manos, el protocolo de estornudo, la desinfección de superficies y todo el resto de protocolos estandarizados que ya conocemos. Ahora, conozco que mi vecino ya tiene la enfermedad o conozco que tal vez alguna persona cercana ya lo tiene. Ok, entonces, una cosa muy importante ahí es que el hecho de que yo pase al frente de la casa, o el hecho de que yo pase al frente de la escuela, o el hecho de que yo esté cerca eventualmente del lugar donde vive, no necesariamente va a producir o generar un riesgo aumentado de que el virus eventualmente, de que yo me vaya a contagiar del virus, ¿ok? Pero sí, si yo me convierto en un contacto de esa persona. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Y ayer, ayer no, en días pasados y ayer precisamente en la conferencia de prensa se hablaba de esta cantidad de personas que se contagiaron en 2 call centers, ¿verdad? Ajá. 6 en uno, en el otro 48 personas. Claro. Entonces, de repente uno dice, bueno, si un compañero de trabajo se contagia, ¿ahí qué hago de inmediato? Porque eventualmente pues podría yo también estar contagiada. Claro, ahí vamos a irnos a la definición de caso sospechoso y de contacto que tiene en este momento el Ministerio de Salud dentro de sus lineamientos. Entonces el Ministerio de Salud actualiza esto de manera muy constante, entonces en sus últimas definiciones nos entrega una de caso sospechoso donde nos habla de que cualquier persona que haya tenido un contacto en los últimos 14 días y presente algún tipo de sintomatología, pues eventualmente podría o debería ser descartado. Entonces, vamos de nuevo, ¿qué es lo que pasa ahora con los contactos? Si nosotros, por ejemplo, un compañero de trabajo, en el caso de los call centers, que es un lugar donde es muy poco probable que tengamos la oportunidad de mantener la distancia de 1.8 metros, hay que recordar que los call centers son edificios donde usualmente trabajan miles de personas Sí, claro. en un mismo espacio, donde también tenemos cubículos que están uno a la par de otro. De hecho, tuve la oportunidad de asesorar algunos call centers a través de GlobalMed, precisamente viendo esas situaciones. Entonces, si no hay una opción de hacer el teletrabajo y no hay una opción de hacer una desocupación del 50%, la gente está una a la par de otra. Y eso los hace ser definidos cuando hay un caso positivo como contactos. Inmediatamente esa persona va a ser o tiene que ser estudiada. Ahora uno se pregunta, un call center, ¿cómo no se pueden trasladar a casa y hacer teletrabajo? Pero bueno, eso quedará, ¿verdad?, en la investigación de
de los jerarcas. Ahora, uno podría eventualmente prevenir una propagación masiva en un caso de estos. Es bien difícil, ¿ok? Es bien difícil porque va a depender del accionar de todos los trabajadores y estamos hablando de que ya es algo masivo. Entonces, Sí, claro. cuando ya hay un contacto ahí, es muy probable que, o un caso ya confirmado en uno de estos lugares, donde estamos tan estrechos a nivel de lugar de trabajo, a nivel de call centers precisamente, entonces es muy complejo, es bien difícil que usted pueda decir que no van a haber más casos. Ahí definitivamente van a haber más casos. ¿Sí podemos hacer algo masivo o evitar algo masivo? Sí, podemos evitarlo. Por eso es que en un lugar donde trabajan 1.600, hubo 54 nada más, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque básicamente al identificar el primer caso y al saber que el resto se convierten en contactos, Claro. inmediatamente interviene el protocolo del Ministerio de Salud, se hace todo un estudio epidemiológico de los pacientes, se analiza uno por uno y se suspende labores ahí. Ahora, eso es en un centro de trabajo donde sentimos que, por supuesto, estamos más apiñados, por decirlo de alguna Claro. manera. ¿Qué pasa en las comunidades, verdad, donde ya se detectan casos y quizá casos a la redonda más cercanos? ¿Cuáles son las medidas que se toman? Claro, tal vez podemos verlo con un ejemplo de un edificio de apartamentos. Por ¿ok? ejemplo. Entonces, por ejemplo, un edificio de apartamentos, ahí tenemos varias diferencias con respecto a un centro de trabajo como un call center. Claro. ¿Por qué? Primero, porque la distancia que usted puede mantener es muy importante. Segundo, porque ya hay lineamientos establecidos para condominios. Entonces, por ejemplo, en un condominio que tiene un ascensor, solamente pueden subir, se delinea el ascensor para que usted solamente puedan subir 4 personas y pueda mantener una distancia prudencial entre las 4 personas. La definición de contacto del Ministerio de Salud habla de una distancia de 1.8 metros por más de 15 minutos. ¿Ok? Entonces, usualmente, todas las áreas comunes de estos espacios están cerradas. Entonces, eso permite que no haya aglomeraciones dentro de estos espacios y en su casa, si usted tiene las medidas correctas de limpieza, a la hora de entrar, a la hora de salir y a la hora de su vida diaria, pues no va a tener una posibilidad de tener un contagio. Doctor, aquí le voy a hacer una pregunta porque ha sido recurrente de algunas Sí. televidentes y es que, claro, cuando uno está temeroso y tratando de cuidar a su familia y cuidándose uno mismo, dicen, bueno, pero ¿es suficiente una pared que divida a uno a otro, verdad, para poder evitar el contagio? O incluso las maderas estas, cuando ni siquiera es cemento, ya sea en una oficina o en una casa. Claro. Vamos a verlo con un ejemplo tal vez un poco más práctico. Si usted lo ve, por ejemplo, en el personal de salud, ¿ok? Que utiliza una mascarilla o utiliza una careta, ¿verdad? Sí. Entonces, eso ayuda a evitar una gran cantidad de contagio, mucho más una pared. Claro. El virus no va a atravesar una pared para llegar a la casa del vecino, ¿ok? Entonces, todavía si yo tengo una casa de pared de por medio, que comparten una pared y mi vecino tiene coronavirus, no quiere decir que yo vaya a tener coronavirus por esto, a menos de que hubiera una ventana entre las dos que comunicara el espacio y eventualmente pudiera llegar el virus. ¿Cuál es su criterio con respecto a salir a caminar o a correr, que digamos que sí se ha permitido en estos días, verdad, de cuarentena, la posibilidad de salir solo, hacer ejercicio? ¿Qué cuidado debo tener, o más bien qué tan seguro es? Ok, entonces ahí vamos a ver algo muy importante. La salud mental es fundamental en este proceso. Claro. Y estar en su casa y el quédate en casa tiene un riesgo en ese sentido. Entonces, hay que procurar tener esos espacios de esparcimiento donde usted puede despejar su salud mental. Uno de estos espacios para muchos es el deporte. Claro, Entonces, claro. hay que tener varios cuidados con el deporte. El primero de los cuidados que tenemos que tener es que no se hace en grupo, ¿ok? Yo no puedo ponerme de acuerdo con mis amigos para ir a correr, Encontrarnos, sí. para ir a andar en bicicleta, para ir al parque a ver si hacemos alguna maniobra con la bicicleta. Ya eso no se puede hacer, no en este momento. Hay estudios que nos dicen que la estela que la persona puede dejar a la hora en la que va respirando más fuerte en una persona en bicicleta puede alcanzar 20 metros de distancia. Igual que la de corriendo, ¿verdad? Igual que hemos la de visto correr. muchas imágenes en diferentes programas. Así es, igual que la de correr, un poco menos que la de bicicleta, pero sí puede alcanzar por lo menos 5 metros de distancia, solamente Que es una persona muchísimo. corriendo, que es mucho. Entonces, ¿qué es lo ideal en ese espacio? Lo ideal es, 1, hacerlo solo. 2, hacerlo ojalá en lugares donde no vaya mucha gente a hacer este tipo de deporte. Eso le iba a comentar, porque también el criterio nuestro y la prudencia tiene que primar en todo esto, Claro. porque digamos, es muy diferente que yo viva en un lugar donde hay mucha montaña, donde uno sale y no hay nadie literalmente caminando, o que viva quizá en el centro de San José o en el centro de alguna de las comunidades donde todavía sí circula mucha gente. Entonces uno diría, claro, estoy haciendo lo mismo, pero no, el entorno es importante también. Claro, vamos a ver un ejemplo. Si usted va a la sabana un domingo, probablemente se va a topar a mucha gente corriendo, aunque sea sola, pero ya la estela, sí. entonces nos convierte en un problema. Entonces la recomendación es, si usted puede darle vueltas a su casa y usted está solo, déle vueltas, no va a tener ningún problema, pero
no se convierta hoy en este momento en un maratonista que quiere correr 42 kilómetros, ¿verdad? En este proceso. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas? Porque también uno sale a caminar y de acuerdo a las diferentes comunidades, ¿verdad? Y dónde esté uno ubicado. Pero es muy tico y es una tendencia que uno ponga las sillas afuera, en la cochera, ¿verdad? O en el portón de la casa y de repente uno se siente como, por lo menos a ver algo pasar, o con los pajaritos que ahora se oyen tan bonitos y hay más animalitos en los diferentes lugares. ¿Hay peligro ahí o realmente estoy tranquilo? Si usted quiere sacar una silla usted solo y ponerla en la acera, no le va a pasar nada. El problema es que si usted saca una silla usted, saca una silla su vecino, saca una silla el vecino del frente, al final, por la misma cultura del costarricense, lo que estamos haciendo es una reunión en grupo. Y ahí es donde entramos en un riesgo, pero no necesariamente si yo salgo al patio y pongo mi silla para quedarme viendo en el patio de mi casa, la gente pasar por la calle, yo voy a tener algún riesgo aumentado. No, siempre y cuando, de nuevo, sea yo el que lo hice. Si yo estoy viendo que ya mis vecinos todos sacaron, agarre su sillita y responsablemente guárdala y devuélvase para dentro de su casa. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las familias que en este momento tienen a alguien aislado, ¿verdad? Por estar contagiado, pero hay niños en casa y estos niños están saliendo de casa. ¿No deberíamos de estar teniendo esta práctica o qué cuidados deberíamos de tener si los chicos salen? Porque también pudieran eventualmente, pues, estar contagiados o no, Claro, ¿verdad? vamos a ver, si yo tengo una persona que es positiva en mi casa, que está en un aislamiento, que tiene que tener las condiciones necesarias para que ese aislamiento se pueda dar, ¿ok? Y hay un miembro de la familia que por obligación tiene que salir, tiene que utilizar absolutamente todos los protocolos de cuidado para salir y para entrar a su vivienda de nuevo. ¿Qué es lo ideal en ese sentido? Que si usted es el cuidador o si usted eventualmente es parte de las personas que están en esta vivienda, procure tampoco salir en ese espacio, a menos de que esté sumamente obligado a hacerlo. Y si lo va a hacer con absolutamente todas las medidas de precaución que tiene que tener para aumentadas, en ese caso, para poder salir de su vivienda. ¿Cómo limpio superficies, teniendo personas con el virus o sin el virus? Porque la verdad que todos queremos tener totalmente desinfectado nuestro hogar. Y ayer hablábamos, por ejemplo, de los pisos, pero las superficies, ¿qué sería lo correcto? Sí, para el uso de las superficies, lo más importante en ese sentido, por ejemplo, aquí tenemos dos productos. Uno de los productos es desinfectante, el otro es alcohol. Este y este es alcohol, Exactamente, me imagino. Okay. exactamente. Entonces, con el desinfectante puede ser cualquier tipo de desinfectante, con el alcohol ya hemos dicho arriba del 70%, ojalá puro, y en el caso de superficies se puede utilizar sin ningún problema ese tipo de alcohol. No es problema, digamos, si los chiquillos o si alguien en casa es medio alérgico, algún tipo de consideración con respecto sobre todo al alcohol. Claro, que igual que con el desinfectante o con productos que tengan algún aroma fuerte, ¿ok? Siempre que haya alguna persona que tenga algún tipo de alergia, lo ideal es que la superficie o el espacio que vamos a limpiar en ese momento, que la persona alérgica no esté ahí. Supongamos que soy yo la persona alérgica, de hecho tuve un paciente que me consultó precisamente eso hace unos días. Entonces hay dos cosas, si la persona es alérgica y ya tiene una medicación que le va a controlar, que sea muy estricto con la toma de su medicación para controlarlo. Ahora, voy a estar expuesto, rocío la superficie, voy a estar expuesto sí o sí, ok, entonces para limpiar usted, no en pro de protegerme del virus, sino en pro de proteger mi vía aérea, mi parte respiratoria, puedo utilizar una mascarilla para evitar que el olor completo entre e irrite mi vía aérea y me vaya a dar más alergia. ¿Okay? Y básicamente lo que nosotros hacemos al limpiar la superficie es rociar el producto. No hay una técnica específica de limpieza, sino que rociamos el producto sobre la superficie que vamos a utilizar y con una toalla desechable, idealmente vamos a limpiar la superficie. Lo ideal hoy por hoy no es usar limpiones. Lo ideal no es usar un limpión hoy por hoy para limpiar superficies. Si lo que tengo es un limpión, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Limpio superficies, paso a lavar limpiones. Ok, una pregunta, porque por cierto, perdón, me voy a acercar un adelante, poco adelante. Aquí se la saco. Mucha gente usamos este tipo de bolsas más duritas, más estas, ¿verdad? Para ir al supermercado en nuestra visita que ahora se convirtió en la salida del año, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esta bolsita? Porque esta bolsita está saliendo para las calles y si hablamos de que en ciertas texturas el virus podría eventualmente durar 2 días, ¿qué hago con esto? Ok, usted puede llevar su bolsita, que sea su bolsita, que usted la use y ojalá que usted empaque su producto para que su bolsita no la manipulen muchas personas. Exactamente. Okay. Cuando usted llegue a su casa, estas bolsitas también pueden ser rociadas con producto. Okay. También pueden ser lavables sin ningún problema. Sí, la mayoría lo son. Exactamente. Entonces llegue a su casa, saque el producto. Algunos productos tendrán que permanecer algún tiempo, también en un tipo de aislamiento, podemos decirlo. Pero usted, en sí, la bolsita puede echar a lavar de una vez. ¿Ok? Eso sí, usted
todo esto es un protocolo, ¿verdad? Claro. Yo llegué a mi casa, saqué el producto, puse a lavar la bolsita, lavo mis manos, desinfecto todas las superficies que estuvieron, puedo limpiar algunos productos, botellas se pueden limpiar, frutas se pueden limpiar, lo empacado se puede limpiar, puedo limpiar todos estos productos y empezar a hacer el almacenamiento. Ahora, ¿qué pasa? No sé, esa gorra está muy sofisticada, ¿verdad? Pero muchos, en estos días que ha habido mucho solcito durante la mañana, que salen a hacer ejercicio o salen a caminar y se ponen la gorra. La gorra uno eventualmente la toquetea demasiado, tal cual la cara, ¿verdad? Entonces, ¿qué deberíamos de hacer con esa gorrita? ¿Es su gorra y usted no tiene coronavirus? Es una gorra normal, Ok. ¿ok? Es una gorra normal, no es, adelante, no es un problema de que vaya a generar un riesgo aumentado. El hecho de que yo me coloque una gorra y salga, puedo utilizarla sin ningún problema, ¿ok? Supongamos que usted ha estado en contacto, etcétera, o esa gorra, casualmente, el día que usted andaba la gorra, estuvo en contacto con un paciente que estuvo positivo o que dio positivo. Ok, esa es una gorra que va para la lavadora y con solamente utilizarla y un producto normal de limpieza como el jabón en la lavadora va a salir bien, pero tampoco quiere decir que yo cada vez que salga y vuelva a mi casa tengo que agarrar la gorra para echar a la lavadora. No necesariamente, a menos de que haya estado cerca de contactos, etcétera, donde pueda haber pacientes con coronavirus. Vea qué curioso, hay una persona, un televidente que nos está escribiendo y precisamente nos dice que está en un barrio, ¿verdad? Y cerca a él donde vive hay una persona que ya está contagiada, lo sabe todo el mundo, digamos, de conocimiento del barrio. Y también ahí cerquita hay una barbería donde también él se cortaba el pelo y entonces de repente está con la duda si él puede ir o no a cortarse el cabello. Ok, vamos a ver. En este momento, todos los establecimientos tienen que tener protocolos muy estrictos. Y en el área de belleza, eso es algo muy importante, porque no hay manera de cortarle el pelo a una persona a 1.8 metros de distancia, ¿verdad? Eso no es posible. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos protocolos y ese manejo a la hora en la que visito. Si esta persona que dio positivo estuvo en esta barbería y ayer, yo no debería ir a cortarme el pelo mañana a esa barbería. ¿Por qué? Porque esta persona o este barbero ahora se acaba de convertir, de acuerdo a la definición del Ministerio de Salud, en un contacto. Claro. Exactamente, se acaba de convertir en un contacto. Entonces hay un periodo de unos 14 días que esa persona va a tener que estar con muchísima más prevención de lo que debería tener usualmente. Si no genera síntomas, pues no se va a aislar, pero si genera síntomas, ya se convirtió en un positivo. Y ahí es donde se empieza entonces a dispersar un poquitito la enfermedad, porque vuelve el otro que viene a la barbería y ahora ese también se convierte en un contacto. Ahora, otra de las situaciones que también preocupan a los padres de familia que tienen pequeños y de hecho nos están escribiendo al respecto, si bien es cierto, en muchos de los condominios se prohibió, ¿verdad? Los jerarcas prohibieron el uso de las piscinas y demás, pero algunos playgrounds no se cerraron, sobre todo de los privados, ¿verdad? Porque vemos que en los parques públicos sí están cerrados. ¿Qué pasa con este uso? ¿Deberían de los padres decir no los vamos a usar hasta que esto se termine? ¿O qué tan expuestos estarían ahí? Vamos a ver, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud, cualquier área común, construida, debería estar cerrada. Limitada, sí. Ahora, si usted llegó y, no sé, porque muchos tienen, por ejemplo, un parque de perros, y ese parque de perros era el que tenía el playground o el que tenía una máquina de ejercicio, esas máquinas de ejercicio y ese playground no deberían estar habilitados, Sí, el espacio donde usted puede sacar al perro, por ejemplo, pero el otro espacio se convierte en un área común donde no debería estar habilitado. Y si por A o por B fuera el caso, lo mejor sería nosotros responsablemente evitar el contacto con estas superficies porque no podemos asegurar que estén limpias realmente. Ahora, en muchos de los supermercados ya hemos visto, ¿verdad? Las filas, que hay que ir con muchísima paciencia para hacer la fila, esperar, mantener la separación necesaria, todo el protocolo de limpiarse las manos antes de entrar, que nos limpien el coche, pero las señoras también nos están escribiendo qué medidas adicionales tomo, si con eso es suficiente. Ok, medidas adicionales, vaya usted solo. No vaya con toda la familia al supermercado. En algunos no están dejando entrar acompañados. Exactamente, ni siquiera puede entrar acompañado. De hecho, también hay horarios para adultos mayores, por ejemplo, en algunos supermercados, ¿verdad? Ok, entonces, usted va a llegar al supermercado, va a tomar un carrito y ahora todos tienen estación de limpieza. Ojo que con esa estación de limpieza no es obligatoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas pasan y no hacen la limpieza. Entonces, no se preocupe porque haya fila para limpiar el coche. Una de las medidas adicionales que podemos tomar es que haga esa acción, que usted tome el producto de limpieza,
limpie, el que usualmente es alcohol lo que tiene, limpie Sí, su coche, limpie donde usted va a tocar. A veces tocamos solamente la baranda, pero mucha gente cuando va adentro toca los lados Jala del coche del- para sí, sí, jalar. jala del otro lado, Exactamente. sí, es cierto. Entonces limpie bien Es el que coche es en donde usted lo va a tocar. inconsciente. Claro, cuando usted va a terminar, como esto es alcohol, inclusive puede rociar en sus manos. Y lo que tiene es una toalla desechable. Utiliza la toalla desechable, deséchela, valga la redundancia, y ahora sí, entre, haga su compra, no se toque la cara, no se toque la nariz, no se toque los ojos, durante todo ese proceso, sea muy consciente de eso. Recuerde que una mascarilla y un guante no evita que el virus le vaya a poder dar, aunque produce algún tipo de protección, no evita que el virus le vaya a poder dar. Entonces, vaya, haga sus compras, salga de sus compras con todo el protocolo que ya hemos dicho, por ejemplo, con la bolsa reutilizable, llegue a su casa y haga todo el proceso otra vez. Es increíble, pero cómo estamos trabajando. Yo no sé si es consciente o no, pero todos estamos trabajando en eso de realmente tener conciencia de cada vez que nos llevamos la mano a la cara. Claro. Porque antes de esto, prácticamente, yo no sé ni cuántas veces nos las llevamos a la cara, doctor. Claro, claro, es muy normal que ahora usted sale y usted ni cuenta se daba uno, ¿verdad? Uno ni cuenta se daba de que cuando se tocaba la cara o cuando se rascaba la nariz, uno no se daba cuenta de No. eso. Y ahora tenemos que ser muy conscientes. Si estamos fuera de la casa, lo ideal es evitarlo. Torta, yo ayer fui al supermercado y 2 veces, ¿verdad? Y uno inmediatamente es que Claro. es como tan inconsciente. Ahora, otra consulta muy importante de una de nuestras televidentes que pregunta que tiene una cita con su hijo para el optometrista, ¿verdad? En uno de los centros médicos donde ya hubo casos. Entonces, claro, la preocupación surge, si ya hubo un caso ahí, me expongo a llevar a mi hijo, me expongo yo a ir ahí y no sé si hay un posible eventual contagio o posibilidad Sí. de contagio o no, ¿verdad? Claro, también alineamientos del Ministerio de Salud para cuando se ha encontrado un caso, por ejemplo, dentro de un establecimiento de salud per se, Sí. todo el protocolo que tiene que seguirse de aislamiento, de limpieza, de cierre, etcétera. Entonces vamos a ver esto también con un ejemplo. Siempre me gusta dar ejemplos Sí, porque creo que sí, lo que queda los mucho más entiende muy bien. ilustrado. Exactamente. Si, por ejemplo, en el Hospital de Alajuela, que fue uno de los lugares donde nosotros encontramos los primeros brotes de la enfermedad, fuera el riesgo tan aumentado de que si yo paso al frente me da la enfermedad, hubiéramos tenido que cerrar el hospital, aislar al 100% de los pacientes y nadie hubiera podido salir de ahí nunca más, ¿verdad? Entonces, Claro. no funciona así. Ok, ¿qué medidas de protección o qué debo tener de cuidado cuando salgo? O, si usted está obligado a ir a esta cita, porque como es un optometrista, no había la posibilidad de hacerlo de manera virtual, no Exacto. había la posibilidad de hacer una llamada, ok, entonces vaya a la cita, tenga las medidas de precaución que hemos venido hablando, cuando esté dentro de este centro, no va a haber un riesgo aumentado porque usted no va a estar en menos de 1.8 metros de un paciente positivo, ¿verdad? O de donde dejara- o de donde estaba el área, que se porque esa supone que área... ya debería estar Exactamente, desinfectado. y porque ya se siguió el lineamiento del Ministerio Claro. de Salud. Vaya a su consulta, vuelva a su casa con todo el protocolo. Llegué, me lavé las manos. En el proceso de camino utilicé el alcohol en gel que tenía, llegué al lugar y ojalá encontré un baño también para lavarme las manos y no me toqué la cara en el O proceso. sea, si cualquier establecimiento público, ¿verdad? Ya sean supermercados, hospitales, o el barbero, o la pulpería, si realmente son serios en los protocolos del Ministerio de Salud, el lugar no me va a contagiar a mí. Realmente, si yo sigo el protocolo también a nivel individual, digamos que debería de estar protegida, Claro. y eso es muy importante. Claro, exactamente así es. Y vamos a hacer algo, o a decir algo muy importante ahí, es que si el establecimiento no siguió lo indicado por el Ministerio de Salud, se va a clausurar. Así de fácil. No importa si es grande, si es pequeño o si es una cadena, se va a clausurar. Entonces, Exacto. el establecimiento tiene que seguir estos lineamientos y ellos son los primeros interesados en seguirlos, porque de lo contrario no van a poder funcionar. Eso no me exime a mí de tener absolutamente todos los cuidados y de exponerme lo menos posible. No es el momento ahorita de ir a Walmart de día por medio porque quiero comprar alguna bebida nada más, ¿verdad? O porque quiero airearme. Exactamente. O sea, no debería de ser. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con una pregunta que me gusta porque de repente uno tiene... o hay gente que lo critica y que podremos estar seguros o no. Hay una familia que dice que prácticamente vive en el campo. Son 4 personas en su familia y que, bueno, ellos viven juntos, están juntos y están en su cuarentena juntos. Si ellos pueden juntos salir a caminar, sí, al campo, no hay nadie. Vamos a ver, viven juntos, están Sí. están en una zona no poblada, ¿ok? Correcto. Ninguno de ellos es positivo a la enfermedad, entonces sí, pueden salir alrededor de su casa, pueden caminar alrededor de su casa. Lo ideal aquí, vamos de nuevo, no es el momento de convertirnos en personas deportistas, en los ¿verdad? caminantes, Que vamos a salir sí. ahora 4 a caminar, a ver, no, ok. Una cosa que tal vez intentamos evitar en ese sentido, aunque no va a haber un riesgo aumentado para ellos, es que
En esta cultura costarricense, cuando se empiezan a ver grupos, pueden pasar dos cosas. Una que puede pasar, que es lo más frecuente, es que otros grupos quieran hacerlo. Sí, ¿okay? bueno, pues, o sea, ya. Ellos no lo pasa hicieron, nada. exactamente. Sí, Entonces, ok. tal vez por ese motivo muchas veces se intenta evitar también, ¿ok? Y otra cosa que también estamos, o hay que estar muy conscientes de esto, es que si usted está, por ejemplo, en un parque y usted decidió salir 4, porque somos los 4 que vivimos juntos, porque somos la familia, y alguien que no sabe eso lo ve, muy probablemente la policía va a llegar ahí, ¿verdad? Va a denunciarlo si está así al pie de la letra, como decimos. Exactamente. Ahora, otra situación que también hemos visto cuando salimos a caminar o en diferentes imágenes, ¿qué pasa con los padres que tienen bebés o pequeños, verdad? Que hemos visto padres de familia con coche. ¿Están seguros? ¿Es la misma dinámica? ¿Cuál es su criterio y su recomendación? Sí, están seguros y es la misma dinámica, ¿ok? Pero también tienen que, cuando hablamos de la misma dinámica, es que ahora la dinámica es desinfección de superficies, ¿ok? Ajá. Entonces, el coche se convierte en una superficie, ¿ok? Entonces, si yo tengo que ir al supermercado de manera obligatoria y no puedo dejar a mi bebé en la casa, no tengo nadie que lo cuide, y tengo que ir con un coche de manera forzosa, lo ideal es evitarlo y ojalá alguien pueda hacer esas compras, pero de manera forzosa tengo que hacerlo, el coche se convirtió en una superficie que yo tengo que desinfectar de nuevo a la hora de llegar a mi casa con todo el proceso, con todo el cuidado, igual con desinfectante, igual con alcohol, obviamente sin el bebé adentro, pero con todos los espacios que tiene que pasar. Mucho criterio, mucha prudencia Así en esta es. época. Doctor Pérez, como siempre, un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Muchas gracias por las recomendaciones y bueno, a seguir en esta lucha diaria y en este reto que nos tiene, este virus al mundo entero. Así que pase es. un feliz día. Muchísimas Muchas gracias. hasta luego. Bien, nosotros continuamos. Ítalo, en el jardín, ¿dónde estás? Este es el momento de no salir de su casa, pero si se le vence alguno de sus documentos personales, esto es lo que tiene que hacer. No nos cansamos de repetirlo, quédese en casa. Por eso, algunas de las filas que vemos en la capital, por ejemplo esta, en el Tribunal Supremo de Elecciones, no tienen ningún sentido. Si a usted se le venció la cédula, no es necesario que la renueve. El tribunal ha tomado la medida de prorrogar la fecha de vencimiento para los casos de cédulas de identidad cuyo vencimiento estaba establecido, estaba previamente marcado durante los meses de febrero a julio. Es decir, si la fecha de vencimiento que se indica en la cédula de identidad dice de que vence en febrero de 2020, por ejemplo, o marzo, abril, mayo, junio, hasta el 30 de julio inclusive, en todos esos casos se va a tomar como fecha de vencimiento 31 de julio 2020. Otro de los documentos importantes que usted no tiene que renovar de momento es la licencia. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes otorgó una prórroga para aquellas personas que se les venció su licencia en la última semana del mes de marzo. Siendo así que aquellas personas que se les venció en estos últimos días de marzo, a partir de esa última semana y durante el presente mes de abril, si andan con su licencia vencida, la instrucción indica que de momento no se estarían confeccionando la sanción en ese sentido. Debido a las nuevas restricciones vehiculares sanitarias, si usted tenía cita en Riteve y no puede asistir, le estarán cambiando la fecha. El horario que teníamos era de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ahora vamos a poder abrir desde las 6 de la mañana. De momento, esas 2 horas, de 6 de la mañana a 8 de la mañana, las estamos utilizando para reasignar citas. Desde el día de ayer y durante el día de hoy estamos llamando a cada una de las personas que tenía cita el día que ahora tiene restricción o que tenía cita los días sábados y le estamos asignando una cita para esta misma semana. Apenas terminemos de reprogramar estas citas, este horario, esta franja horaria también va a quedar libre para que cualquier otra persona pueda sacar cita en estos días para venir a revisión. Cualquier trámite que usted deba realizar en el COSEBI puede hacerlo en línea. Cualquier trámite que usted requiera hacer con el Consejo de Seguridad Vial y hasta nueva orden se realizarán únicamente de manera digital a través de nuestra página web o a través de la aplicación de descarga nuestra que puede encontrarla como COSEBI. Las instituciones públicas y privadas le brindan las posibilidades de quedarse en casa.
Lo importante es que usted no salga de su casa, hágalo como usted quiera. Y hay aplicaciones que usted puede transferir su dinero de un banco a otro sin que le cobren la comisión. Cada vez que usted hace una transacción de dinero de un banco a otro o hace algún pago en ventanilla, tiene que cancelar una comisión de dinero, en promedio de unos 1.500 colones. Ante esto, existen aplicaciones que le permiten hacer estos trámites de manera gratuita. Ya, como está la situación ahorita, 500.000 colones que uno se ahorre sería perfecto, ¿no? Mejor, buenísimo, porque más ahora con esto, lo del COVID, entonces es una excelente opción para hacerlo. ¿Cómo es posible que hoy día podamos transferir dinero a través de diferentes aplicaciones? Bueno, en los últimos años la industria de los pagos y las transferencias ha venido revolucionando. Y es ahí donde las empresas fintech han venido a agregar mucho valor a los actores del ecosistema financiero. Es una aplicación para transferir dinero entre tarjetavientes de cualquier banco, tan solo con una tarjeta de débito Visa o Mastercard. Son muchas las personas que cada 15 días, cada 30 días les pagan en un banco, pero tienen sus operaciones en otros bancos, su préstamo de la casa, su préstamo del carro o su tarjeta de crédito u otros compromisos. Entonces van a poder transferirse dinero entre sus mismas cuentas de una forma muy fácil y sin ningún costo. Sobre todo en estas épocas donde tanto se recomienda el distanciamiento y los pagos de manera electrónica. Si necesita pagar sus recibos públicos, mucha atención, porque Scotiabank tiene su plataforma Scotia en línea para que esos recibos usted los pueda pagar con sus tarjetas de crédito de Scotiabank y además gana puntos más premios o Life Miles. Además recibe hasta 10% de devolución del monto que pagues durante el mes de abril. Una buena iniciativa, quedarse en casa y que le devuelvan hasta el 10% del pago del recibo de la luz y de todos los servicios públicos. Conoce más visitando scotiabankcr.com. Y si usted es de esas personas que en tiempo de pandemia tiene tiempo también para poner lindo el jardín y tiene un bonsái, aquí le vamos a dar estas recomendaciones. En Santa Cecilia de San Isidro de Heredia, los bonsáis son los que mandan. En esta finca de Ernesto Fonseca hay por todo lado. Bueno, bonsái es un árbol en una maceta, literalmente. Y tenemos de los mames, que son los pequeñitos, los chojines, que también son mis preferidos, hasta ya los más grandes de 1 metro, que la gente les llama árboles de jardín. ¿Cualquier árbol puede convertirse en un bonsái? Cualquier árbol puede ser un bonsái, claro que sí, pero no todos nos convienen.
Hay especies que tienen la hoja muy grande o tienen los entrenudos un poco largos y tal vez no es adecuado para... ¿Cuáles son los ideales? Hoja chica, entrenudos cortos. Para que me dure muchos años. ¿Y cuánto puede durar? Bueno, puede durar algunas generaciones, me imagino yo, ¿verdad? Por eso no hay que preocuparse. Siempre y cuando esté en un buen cultivo, que reciba buena agua, aireación y mucho sol. Este paraíso natural es único en el país. Aquí se contribuye también al medio ambiente. Qué belleza, ¿verdad? Definitivamente. Y en esta época donde la situación económica no es sencilla y donde nos motivan a quedarnos en casa, los comercios han tenido que reinventarse. Y David tomó la decisión de llevarle la deliciosa comida que él prepara hasta la puerta de su casa para que todos estén seguros, pero que puedan comer rico también. Muy buenos días, David. ¿Cómo le va? Marvin Campos. Sí. ¿Todo bien? ¿Cómo les ha ido estos días? Ah, qué dicha, me alegro. David, no es que estoy antojado de una sopita de olla de carne. Listo, Marvin. Sí, claro. Sí, que tenga buen hueso y que también tenga muy buena verdura. Es que por esta vara del coronavirus, ¿qué hago? Uno como que le dan ganitas ahí de calentarse un poco y solo la olla de carne de ustedes pues nos ayuda. Sí, en 10 minutos se lo llevamos. 10 minutos, perfecto, muchas gracias. Sí, si yo no puedo ir, yo le mando al muchacho entonces. Pura vida, a San Francisco. Listo. Ok, nos vemos. David es el cocinero express más famoso de Tarbaca y de todo el Valle Central. Y como estamos con eso, el coronavirus, ahora hay que impulsarla de todas maneras. Entonces, la gente nos llama y pide la olla de carne y se la vamos a dejar. Que si pide chicharrón, se lo vamos a dejar. Todo se les va a dejar. Y veo que con todas las medidas, guau. Sí, y hay que cuidarse y cuidar también a los clientes, ¿verdad? Darles esa seguridad de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Que le va a llegar... Sí. Y que le va a llegar algo fresquito. En tiempos de coronavirus, si usted tiene un antojo culinario, él se lo prepara y se lo lleva a la puerta de su casa. La olla de carne que me enviaron, perfecta, súper caliente, recién cocinada, bien fresca, buena carne, buenas verduras, arrocito blanco fresco. David es un éxito, la verdad. Él, todo lo que nosotros le pidamos, gracias a Dios, él siempre, cada vez que uno quiere cualquier cosa, es más, en más de una ocasión hemos pedido pinto en la noche y él viene y nos trae el pinto en la noche. Entonces ahorita, en estos momentos que uno no puede salir de la casa, es demasiado bueno que tener un servicio de comida tan rica y que te la lleguen a dejar a la casa. Andamos por San Sebastián, San José, Alajuelita, Tres Ríos, por todo lado. No hay pandemia que detenga a David, un cocinero que se reinventa para quitarle los antojos a la gente y así llevar el sustento a su familia. Vamos a llevarle a un lugar hermoso.
No tiene que salir de casa, nosotros lo llevamos hasta allá para que usted disfrute de los paisajes bellísimos que tiene nuestro país. Este punto se encuentra en Santa Ana, entre Santa Ana y Ciudad Colón, y encierra una leyenda. Así como usted lo dice, nosotros lo llevamos a este lugar, Piedra del Indio se llama. En Piedades de Santa Ana se esconde un lugar con vistas hermosas y con una leyenda que todavía comentan los vecinos de esta comunidad. Buenos amigos, los invito a conocer la Piedra del Indio, que está entre el límite de Ciudad Colón y Santa Ana. Es algo muy precioso y algo histórico. Si gusta, vamos. Este lugar se encuentra en la carretera vieja que va para Ciudad Colón, específicamente en el barrio conocido como Cuesta Brava. Esta es la que está en la cima. Se llama Piedra del Indio porque se cree que hace como 200 años vivió un indio ahí. Y de hecho, donde está aquel sopilote, según se cree, ahí fue enterrado el indio. Y usted ve ese sopilote, todos los días lo encuentra ahí. Después de una caminata de 300 metros, llegamos. Esta es la propia Piedra del Indio. Aquí era donde él dormía. Se cree que ahí ponía unas pajillas de esta paja y ahí dormía el hombre. Aquí cocinaba y aquí todo. Ahí era donde dormía. Así reposaba. Así reposado, si no, de medio lado también. Cuando ya tenía mucho sueño, entonces se daba vuelta. Y así dormía. Solo. Nunca se supo que tuviera una compañera. Él vivió solo. Se cree que aquí toda la mañana salía el indio a ver el paisaje. De todo aquí, de Ciudad Colón, de Piedades, de Santa Ana, de parte de Alajuela. Voy a apreciar lo que es Alajuela, Heredia, el volcán Poás. A este lado de acá está todo lo que es Piedades de Santa Ana, San José, más hacia allá en un día despejado se puede ver hasta el volcán Torrealba. Y a este lado de acá está lo que es Puriscal, Tabarcia y mucho más allá del puerto. Aquí se cree que donde él murió lo enterraron en esa piedra. Se dice que el indio vivió en esta montaña hace 200 años aproximadamente. Hoy en día no se sabe qué sucedió realmente con él, qué es verdad y qué fantasía. Lo cierto es que la leyenda predomina en este lugar, donde sobresalen las hermosas vistas de todo el Valle Central. Un hermoso lugar que le llevamos a través de su pantalla. Ya llegará el momento en que podamos ir personalmente, pero por ahora quedémonos en casa. Vamos a ir a las noticias de cada hora con nuestros compañeros de Noticias Repretel, pero al regresar, para que usted no salga y no se prive de las delicias que tenemos para usted, verduras que le llegan hasta la puerta de su casa. Ahí las tiene fresquitas y deliciosas. Después de las noticias le decimos cómo hacer para que lleguen. No hay comida, pero este montón de productos que tengo aquí pueden llegar hasta la puerta de su hogar y compremos lo nacional que todos nos necesitamos en este momento, darnos la mano. Luis Bulgarelli, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para presentar tanto producto fresco como procesado y otros más. Don Luis, ¿cómo hacemos para echarnos la mano? Ustedes también se han estado organizando, ¿verdad? Sí, la organización es muy importante, puesto que uno divide costos, otros nos ayudan en la parte primaria. Nosotros trabajamos en la parte de mercadeo, de redes sociales, entonces es un conjunto donde los costos se van dividiendo y también la parte de almacenamiento. Entre más unidos estemos podemos sacar nuestros productos, podemos tener proyectos alternativos también. Ahora le cuento algo, todo esto que tengo aquí puede llegar hasta la puerta de su hogar, don Luis, ¿verdad? Sí, señor, así es. ¿Cómo hacemos? Ahorita nosotros estamos trabajando en una plataforma de e-commerce. Se llama www.somosterralibra.com, donde estamos poniendo producto fresco, estamos colocando producto procesado, estamos colocando deshidratado y otros más que salen desde Cartago y se van distribuyendo en ciertos días, martes y jueves, sobre todo lo que es la región del Valle Central, San José y Cartago. Usted hace su pedido y todo le va a llegar fresquito. Exactamente, todo le va a llegar fresquito. Ahora vea estos productos, porque estos productos que están aquí
han viajado en el extranjero, pero lo tenemos aquí y podemos comerlos. ¿Qué tenemos aquí ahora? ¿Este cafecito de dónde viene, don Luis? Este café es de taza 86, es un café lavado de la zona de Talasú. Vea la delicia, hombre. Este es un café, bueno, este es tostado. Vea que tenemos hasta promociones en paquetes de diferentes procesos. Ajá. Con una bolsa de yute muy hermosa, ¿verdad? Eso es un esfuerzo de mi caficultor. Tenemos proceso natural, tenemos black honey y otros. El café de esta calidad de la zona de Talasú no hay otro. No hay otro, y eso es a nivel mundial y hay que ayudarlos. Claro eso que es lo sí. más importante. Tenemos una línea muy comercial que está muy barata, 2.000 colones. Bueno, imagínese usted. Que el productor se hizo el esfuerzo para bajarlo. También tenemos la línea especialidad, obviamente. Y en otros países, bolsitas de $50, usted aquí lo compra en 2.000, hombre. Sí, claro. Aprovechemos. Hay que aprovecharlo. ¿Qué más tenemos por aquí, don Luis? Aquí tenemos, esto es de la zona de Pedernal. La gente de acerola, mermelada de acerola. Acerola, que es la delicia. Aquí tenemos, por ejemplo, también lo que es miel. Estos tres productos, nosotros pertenecemos a un consorcio de Costa Rican Food patrocinado por Procomer. Nosotros también buscamos talento nacional para poder mandarlo afuera. Esto no es yuca, esto es palmito. No, esto es yuca. Eso es yuca de alta calidad, Enlatada. que está aquí. Enlatada. Dice que ya viene lista. Ya viene lista. Sí, Dice, es que me confundo porque tengo hambre, hombre. Sí, claro, ya está también. Ahora, vamos a ver un poquito la pasta nacional. Pasta nacional, estas son pastas veganas. Esta es de espinaca, remolacha y zanahoria. No tienen colorantes. Este es el color natural. El color natural y pedacitos y trocitos. Gracias a la muchacha que nos ayuda, también lo distribuimos. Qué bendición, porque es que yo no veo productos, yo veo familias atrás que están saliendo adelante, don Luis. Sí, hay que hacerlo así, definitivamente, no hay otra forma. Como digo, es para vivir costos. Así es. Es para vivir costos y para formar más empresarios que productores y agricultores. Todos ganamos, hagámonos un poquito para allá para que vean. Y este bananito deshidratado, vea la delicia. Este bananito es como por rodajitas, ¿verdad? Es una locura. Son lonjas de 80 gramos. Por ejemplo, este bananito criollo es producido por doña Zoila. Es una locura. Es magnífico, la verdad. Una locura. Que nosotros también lo iremos a trabajar. Cada uno de mis proveedores, lo que es producto procesado, le tenemos un proyecto aparte. Exacto. Para mandarlo afuera, sea comercio electrónico como Amazon. Entonces nosotros nos encargamos de empaque, de registros y demás. Aquí me cabe una duda, si una señora tiene sus productos y quiere entrar al negocio con usted, ¿puede hacerlo, don Luis? Nosotros lo que decidimos en grupo fue que tenemos un agricultor que es el que decide. Okay. Los queremos empoderar porque no queremos que haya competencia, pero sí queremos que tengamos un segundo proveedor en caso de que falte. No queremos que nos falte nada, muy bien. Pero ellos son los que toman la decisión. Yo paso y ellos deciden. Y eso es lo más importante, un agricultor de nuestra tierra. Vea esto, mi señora, vea la frescura de estos alimentos. Usted los puede tener hasta la puerta de su hogar. ¿Cómo pago? ¿Cómo los llamo? ¿Qué hago, don Luis? Ok, ahorita estamos con WhatsApp. 87063747. Otra vez suavecito para que la gente pida. 87063747. Excelente. Y próximamente en la página que estamos trabajando, en e-commerce, se puede por PayPal, por depósito bancario. No queremos que nuestros transportistas manejen los dineros. Tenemos que asegurar la inocuidad de los productos y la trazabilidad. Ellos están comprometidos con nosotros ya están con el MAC y están implementando sus buenas prácticas agrícolas. Vea la belleza de estos tomates. Este tomate le va a dar 2 segundos, mi señora, para que usted me diga cómo se llama este tomate, qué tipo de tomate. Dígame usted, porque aquí estamos también viendo a ver cómo es esta cosa. Este es un tomate muy especial, se le dice chocolate o de pejibaye. Es que es igualito a un pejibaye. Igualito. Voy a abrirlo claro para que la sí. gente lo vea y le vea más o menos. No me apeo un dedo. No. Vea buenísimo para salsas. Vea los colores, vean nada más los colores y vean nada más la frescura y lo jugoso de este tomate. ¿Es tomate pejibaye o chocolate? Estos dos te hacen una salsa pomodoro. Los combina y hace una salsa pomodoro. Vea la delicia. Y este amarillo es dulcititico. Es dulcititico, muy dulce, muy rico. A mí me encanta. ¿De qué zona vienen estos tomates, don Luis? Bueno, aquí podemos ver varias regiones. Este es de la zona de Cartago. Estos tomates son de la zona de Cartago. Ya me emocioné, le voy a abrir uno amarillo para que usted lo vea. La cebolla es de la zona de Santana.
de Santana, igual que el ajo criollo. Ahora, yo hago mi pedido y me entregan hasta la puerta de mi hogar los martes y los jueves, ¿así es, don Luis? Martes en ciertos lugares, estamos apenas exactamente. Martes en Cartago, zona de Cartago, Alvarado, Huarco, tenemos también Tres Ríos, San Diego. ¿Con cuánto tiempo de anticipación ya pido mi producto? Un día anterior para dejarlo el día posterior. Vea, mi señora, yo no sé usted, pero vea este ayote. ¿Ah? Vea este ayote. ¿Cuántas pueden comer de este ayote, verdad? Ya está pedido. Sí. Picadillo. Ya está pedido, ¿verdad? Por su señora. Sí. Por mi señora, sí, ya está en 4. Bueno, sí. Lo importante es que viene de un agricultor que vamos a ayudar. Y esta es de Santana. De Santana. Esa cebolla esta es calidad es inigualable. Vea usted nada más. Característica de Santana, la cebolla totalmente fresca. Fresquita. Donde usted le mete la uña tiene que saltar el jugo, ¿verdad? Claro que sí. Vea la delicia. Vamos por aquí. ¿La uchuva de dónde viene? También de Cartago. De Cartago, tierra bendita. Ahora vea, mi señora, si usted quiere que le llegue la papaya así como tiene que estar, vea este color. Lindísimo. Lindísimo. Aquí están todos los antioxidantes y todas las defensas que usted necesita para que no se enferme, para estar en casa también y no tiene que ir a otros lugares. Tenemos que volver a la tierra. La agricultura es la que nos va a sacar en este momento de esta crisis que estamos pasando. Usted lo ha dicho. Solo que hay que saber hacerlo negociar. Eso es importante. Ahora, si usted quiere vitamina C, aquí está toda la vitamina C que usted necesita. Estos chile dulces son de aderas. ¿De dónde viene este También chile? Todo eso de Cartago. Sí, Cartago, tenemos Cartago, Santana. Tenemos también los que son los enlatados, algunos de Alajuela, Curriabat. Tenemos todo lado. Lo importante aquí es que cuando adquirimos un cliente, ese cliente está ayudando a otras personas. Nosotros tenemos una fundación, ayudamos a los pacientes de hemodiálisis y diálisis del Calderón Guardia. Qué bendición. De 500 a 1000 colones por cada cliente. Lo retiramos y compramos un diario. Don Luis, eso es una bendición. Y lo vamos a dar al trabajo social del Calderón Guardia. Qué bendición. Ahora, a la gente le gusta todos los productos escogiditos, bien bonitos. Usted va a tener la certeza que le va a llegar este nivel y calidad de fruta y hortaliza. Sí, nosotros tenemos una política de evolución. Nosotros consideramos que si queremos competir y si fallamos en algo, tenemos que... No se preocupe, nosotros se la cambiamos. Muy bien, eso me parece muy bien. Ahora, si usted quiere este tipo de salsitas, viene de acá esta salsita, claro, ¿verdad? Usted que es como experto en salsas, ¿verdad? Sí, señor, tomate verde. Ese es el famoso tomate verde, ¿verdad? Sí, para lo que es comida mexicana funciona muy bien, se le pone orégano y otros condimentos y sabe muy bien. Y quitamos la sal, ¿verdad? Ahora, ¿qué recomienda usted? ¿Pedir todo este producto por quincena, por semana, por mes? Nosotros vamos a tener servicio semanal en las regiones que está en la página, Curriabat, Cipreses, pero depende de la economía del hogar. Vamos a hacer unos packs más baratos, por ejemplo, meter más verde o packs vegetarianos para que la gente pueda probar todo. Un pack más deluxe, por ejemplo, productos más enlatados para que la gente pueda en un precio más accesible. Y es que le digo algo, hay gente que compra mucho y hay gente que le da pena más bien comprar poco. Y si yo le digo, me trae 7 tomates y no sé, 2 bananos, ¿también se lo llevan? ¿O vale la pena? Como que ni del flete. No, o sea, lo que estamos intentando es que sea cada semana, pero que sea producto cantidad. O sea, los precios lo queremos unificar. Por eso es que estamos escogiendo ciertos proveedores para unificar precios. Exacto. Porque si yo meto un proveedor diferente y otro y son precios distintos, nosotros no nos sirve. Don Luis, hay familias que también compran mucho y yo tal vez me comí media papaya, pero la otra media papaya me quedó ahí. ¿Cómo puedo almacenar la otra papaya para no perderla? Bueno, eso, control de temperatura. A veces la gente le pone este papel aluminio, se le pone papel periódico. Cada familia tiene su secretico, ¿verdad? Cada familia tiene su secreto. Ahora, vamos por aquí para que ustedes vean esta belleza de caja. ¿Se lo entregan así, con esta cajita y todo? ¿Cómo la cosa? Vamos a intentar entregar en caja, pero seguramente en papel. Muy bien. En bolsas de papel. Muy bien. Para que se recicle y se... Y ahora, este producto siempre se pone triste muy rápido, ¿verdad? Se seca. Hay que entregarlo casi que cortarlo y entregarlo. Sí, hay que estar mojándolo un poquito para que no se marchite, ¿verdad? Pero sí va a estar bastante fresco. Y ese es uno de los retos de ustedes, entregarlo así verdecito. Sí, por eso es que nosotros no queremos trabajar zonas muy lejanas. Nuestra zona es de Ujarrás a 20 kilómetros a la redonda. Porque si trabajamos más lejos, nosotros no llega el producto con calidad.
se están enfocando en la calidad, eso me gusta también. Ahora, ¿cómo hicieron ustedes para organizarse? Porque son tantos productores, veo que hay zona de Sarapiquí, hay zona de Cartago, aquí hay muchas familias. Bueno, mi empresa cerró por un momento, la que tengo ahorita, por lo que está pasando, y yo soy persona de alto riesgo, pero estuvimos pensando en algo para reorientar el negocio, porque todos nos estamos reinventando, don Luis. Nos tenemos que reinventar. Entonces, don Esteban me buscó para darme un chile que era para la producción de un producto mío. Pero después nosotros pensamos, y con un primo mío, digo, ¿por qué no montamos un comercio electrónico? Y buscamos a los productores. Yo tengo la facilidad de conocer mucha gente que me busca, entonces comenzamos a montar a la gente. Bueno, entonces usted va a ser el proveedor de esto, usted va a ser el proveedor de esto. Bueno, pero si usted me falla te cubre por aquí. Y ahora dígame una cosa, ahí no hay competencia entre agricultor y agricultor, no, ¿verdad que no, don Luis? No queremos competencia entre ellos. Ustedes unificaron su precio, eso es lo bueno de esto. Y que todos ganan, y al comprar usted también está ayudando al Calderón Guardia. Sí, claro. Todo el mundo gana, todo el mundo se beneficia. Todo el mundo gana, esto es así porque, como le digo, para mí la agricultura hace la respuesta. Ahorita en esta de volver a mover la economía nacional, ¿verdad? Así es. Y es la forma en que yo creo, en que nosotros creemos que se debe impulsar la economía. Necesito recordar otra vez las vías de contacto, el pedido, cuánto pido. Hagamos un resumencito, don Luis. Bueno, ahorita tenemos de teléfono de WhatsApp 87063747. Tenemos www.somosterralibera.com. Ahí estamos montando ya el e-commerce. Estamos tratando que sean pagos seguros. Correcto. Por Simpe, por depósito bancario, por PayPal. No estar manejando plata, no, para allá y las monedas. No quiero exponer a mis productores porque son los que dejan los productos con trasiego de plata. Sí, señor. Porque el producto tiene que llegar limpio. Tiene que llegar limpio, ellos tienen que entregarlo. Y también importante recordar que cada cliente aporta un pedacito de arena, un poquito a estas familias que ya las tenemos definidas gracias a Lidia Murillo en Calderón Guardia. Son 10 familias. Gracias a Dios. Vamos a ver cómo nos va, ¿verdad? Porque eso hay que ir... Que sean 100 después, 200, ojalá, 300, bendito Dios. Ojalá, pero ahí estamos en eso. Don Luis, muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga, y sin agricultores no hay comida, señores. No hay comida, así de fácil. Muchas gracias. Verónica, vamos con usted. Hay que apoyarnos y todos necesitamos esa comidita y sobre todo ayudar a nuestros agricultores, pero también ayudar al comercio. Ahora hay muchas alternativas, muchas ofertas y descuentos que usted dice, uy, yo quiero aprovechar esos descuentos, pero ¿cómo hago si no puedo salir de casa? No se preocupe, porque también el comercio ha buscado en alternativas para darle a usted esos descuentos sin que usted tenga que salir. Como vemos en estas imágenes, en las tiendas de la capital, lo que abundan son los descuentos. Para muchos es la estrategia ante la difícil situación económica por el coronavirus. Las tiendas se han visto obligadas, los negocios, los comercios a bajar sus precios y la gente pues obviamente sale a buscar sus cosas, pero pienso que la situación está muy complicada actualmente para la población en general y eso se refleja en el comercio, ¿verdad? Eso es como dicen del ahogado del sombrero, en vista al coronavirus que nos está afectando y estamos cayendo en una crisis. Y hay que dicen los dueños de empresa, es mejor vender algo que no nada. Sin embargo, lo más importante es conocer qué puede hacer usted para aprovechar los descuentos sin salir de casa. Por un lado, los grandes almacenes tienen opción para comprar en línea. Hemos habilitado nuestro sitio web que es www.tiendasecono.com. Ahí pueden ingresar y van a encontrar más de 50,000 artículos diferentes que podemos hacérselos llegar. También tenemos habilitado un canal de WhatsApp para que por medio de esta herramienta nos puedan contactar y nosotros poderles ofrecer el servicio. Y también pueden llamar a su tienda más cercana. Todos estos números pueden encontrarlos también en nuestras redes sociales. Y en esa tienda coordinar una entrega cercana y que podamos hacérselo llegar de manera rápida a sus hogares o donde necesiten. Y los pequeños comercios también manejan opciones en sus páginas web. Por ejemplo, esta zapatería que tiene liquidación, usted le puede comprar mediante su sitio de Facebook. Las apps de transporte también le hacen el mandado. Desde nuestro botón lo que sea, podemos hacer cualquier tipo de compra. Incluso de tiendas o restaurantes
que no encontremos en el app. Es bastante sencillo. Lo primero es asegurarnos que la dirección de entrega sea la correcta. Esto desde la pantalla principal del app. Seguidamente, asegurarnos que el comercio de donde queremos comprar esté abierto. Como tercer paso, buscamos el botón lo que sea. Ahí escribimos el nombre del lugar de donde queremos comprar. Abajo se va a desplegar un listado de opciones para que elijamos qué es exactamente. Cuando ya encontramos el lugar exacto de que queremos que nos lleven el pedido, escribimos con todos los detalles posibles qué es lo que estamos buscando. Ojalá describiendo el o los productos con tamaños, colores, sabores. Aproveche el descuento sin salir de casa. Bueno, muchas alternativas sin duda, pero hay algunas alternativas que usted dice, bueno, pero ¿qué hago si yo necesito que sea directamente un profesional que trabaje en mí, por ejemplo, el cabello, cuando vamos al salón de belleza, que nos pongan ese tinte? Hay que buscar alternativas y son las que les tenemos a continuación en esta nota. Mi nombre es Mirna, tengo 33 años, tengo un hijo y en estos últimos días he estado confinada en casa. Últimamente he estado tan ocupada en casa que he descuidado mi cabello y me he dado cuenta que este necesita un poquito de color. He estado un poquito descuidado y tal vez el color se ha lavado bastante y necesito volver a que se vea lindo. Al igual que Mirna, muchas amas de casa en estos días de confinamiento tienen dificultades para cuidar su cabello, sobre todo porque no se puede ir al salón, algo que usted también puede resolver en casa, sobre todo cuando se trata de un tinte. Bueno, sinceramente sí me preocupé muchísimo porque ¿a dónde voy a ir? Todo está cerrado, las salas de belleza no están accesibles por el momento y necesito mantener mi cabello cuidado. Entonces me puse a investigar un poco y me he dado cuenta que yo lo puedo hacer de forma sencilla en casa. Con productos que se pueden adquirir en cualquier supermercado, esta vecina de Acerrí buscó la forma de lograr los mismos resultados que regularmente realiza en el salón. Para eso, solo siguió instrucciones que le indicaba el producto. Primero que todo tenemos que seguir el instructivo, ¿verdad? El instructivo viene de acuerdo a las necesidades que nosotros necesitamos. Aplicando lo que son los guantes, aplicando en su totalidad el producto que viene en el contenido, gastándolo totalmente, no se puede guardar ningún tipo de residuos y haciendo el retoque de raíz, siguiendo las instrucciones. En este caso yo lo que haría sería retocar el crecimiento. Después de aplicar el producto en un periodo de 30 minutos y tras un lavado y secado, se comienza a ver los resultados finales del tinte que Mirna aprendió a realizar en su propia casa. Aquí estoy aplicando el producto de acuerdo a las instrucciones que venían en el contenido. Me dice que tengo que aplicarlo en las raíces y que lo tengo que dejar un tiempo de 30 minutos, más o menos, 20 minutos en la raíz y tal vez unos 10 minutos en los largos para volver a retocar el color. Secamos y en este caso aplanchamos para ver el acabado del color. Es una forma muy sencilla de retocar nuestro cabello en casa, de una forma práctica, segura y respetando los protocolos de salud. No hace falta que salga de la casa para verse más bella. Mirna nos enseñó que con iniciativa y positivismo se puede obtener buenos resultados al aplicar un tinte en su cabello en estos tiempos de confinamiento. Y es importantísimo saber lo que está pasando en diferentes zonas de nuestro país. Nos vamos a trasladar hasta Talamanca con nuestra informante Andreas Cordero. Adelante, Andrea. Hola a todos, les saluda la periodista Andreas Cordero desde Talamanca para hacer un reporte de cómo se vive en esta región del país la situación del COVID-19. Para ubicarnos un poco en contexto, Talamanca es el segundo cantón más grande del país y los locales o residentes dividimos en Baja y Alta Talamanca para ubicar geográficamente dos zonas que tienen realidades distintas. Esta entrevista tenemos que hacerla guardando el protocolo de distancia, obviamente, y vamos a hablar con don Kelly Scott. Él es un personaje de aquí de Cahuita que se dedica al turismo y que obviamente, al igual que muchas otras familias, está pasando una situación difícil. Del turismo que nos afectó mucho, nos está afectando mucho, que yo trabajo de turismo y ya tengo un mes de no trabajar
pero gracias a la Asociación de Turismo de Cámara acá en Cahuita, bien Muniz y Raquel de Ash, nos han dado un poco de alimentos, pero no fue mucho, pero muchas gracias por eso. Continuamos guardando la distancia, pero tenemos aquí a don Luis y a su esposa Arelis que vienen desde Comadre a Cahuita y se vinieron caminando porque saben que las fuerzas vivas de Cahuita están ayudando con comida. ¿A qué se dedica usted, don Luis? ¿De qué sobrevive? Trabajito donde me salgan chambitas así. Y ahorita que está todo paralizado, no tiene cómo sobrevivir y comprar alimento. No tengo ningún 5 ahorita y los alimentos tampoco. Conseguimos una donación de la Asociación de Desarrollo y del Consejo Local. Con eso empezamos a trabajar con las uñas. Tuvimos un comercio que nos ayudó bastante, donde la familia es primero, y entonces ahí nosotros hicimos la compra y nos hicieron una donación. No nos dio tiempo para tocar las puertas del gobierno. Nosotros empezamos a trabajar por nosotros mismos, fue pura iniciativa de acá, de nosotros. No nos fijamos en nadie, no tocamos puertas de nadie, más que el comercio local y la gente local, haciendo un poco de conciencia. En cámaras, Alexander Córdoba, y este es un reporte de Andreas Cordero para Repretel. Muchísimas gracias, Andreas, por esa valiosa información. Y nos vamos a ir hasta Playa Dominical con nuestro informante, don Edwin Prado. Adelante, don Edwin. Buenas amigos de Giros, mi nombre es Edwin Prado. Hoy quiero mostrarles un poco de lo que está pasando en Playa Dominical con el problema del coronavirus. Voy a mostrarles un momentito cómo está la playa. Esta playa está completamente desierta. Aquí los negocios todos cerraron, yo tengo amistades que han abierto negocios 3 semanas antes de empezar este problema. Y en este momento esto está un desierto, no hay restaurantes abiertos, la economía cayó al 100%. Y como les repito, estamos aquí completamente sin gente. Aquí no hay turismo, pero no puede haber ni turismo ni siquiera nacional. Esta zona de aquí, de lo que es Punta Gabriela de Dominical, decayó a bajo cero. En este momento, en realidad, en este pueblo de Dominical no hay absolutamente nada. El kayak y todos ese tipo de tour, completamente cero. Estamos a las esperanzas de que el gobierno le ayude a toda la gente que está necesitada, ¿verdad? Pero también a veces el gobierno no puede con todo. Eso sería, amigos de Giros, aquí desde Playa Dominical. Bien, y vamos a hablar de cuánto impacto lo hemos sabido, lo hemos oído de las enfermedades crónicas con respecto a la gravedad de un cuadro de coronavirus. Si usted está contagiado y tiene todos estos factores de riesgo, ¿cómo cuidarnos? Así que hoy está con nosotros precisamente el doctor Olger López, que nos va a ayudar en esta tarea. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Doctor, varios países, por ejemplo, hablan muchísimo de la condición de hipertensión, ¿verdad? Que esto ha sido prácticamente un común denominador en los casos más graves de este contagio. Sí, claro. Hay que recordar que esos pacientes con COVID tienen un mayor riesgo de impacto sobre, sobre desenlaces como muerte, por ejemplo, con enfermedades crónicas. Estas enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia o las grasas altas en la sangre y el sobrepeso o obesidad, al final llevan a que estos pacientes tengan un mayor riesgo de complicaciones y de muerte. Entonces, por eso es tan importante el control adecuado de todas esas enfermedades como un todo para poder disminuir ese riesgo en esas personas que se infectan con el coronavirus 2 o el COVID. Ahora, si hablamos de un porcentaje aproximado de cuánta gente tiene hipertensión, que también es importante porque sabemos que mucha gente tiene esta enfermedad crónica. Claro, hay diferentes números en el mundo. Por ejemplo, se dice que a nivel mundial hay entre un 30 a 40% de la población. Bastante alto.
en lugares como Estados Unidos hablan hasta un 46% de su población es hipertensa. Eso hay que asociarlo con el nivel de pandemia de obesidad que ellos tienen. Pero eso también nos corresponde a nosotros. A nivel de Costa Rica, para la encuesta 2018 se dice que alrededor de un 31% de las personas mayores de 20 años adultas tienen hipertensión y hasta un 5, casi 6% tienen hipertensión y no están diagnosticadas. O sea, que andan en la calle sin saber de ese diagnóstico. Entonces, si sumamos ese 30%, casi 31%, más ese 6%, anda alrededor de 36-37% de la población mayor de 20 años en Costa Rica hipertensa. O sea, que son de riesgo. Ahora, quizá examinemos un tema, ¿verdad? Porque mucha gente o muchos hablamos de que estos factores de riesgo nos exponen más. La pregunta es, ¿nos expone más al contagio o nos expone más a que al contagiarnos el cuadro sea más grave? Es una excelente pregunta. Realmente la probabilidad de contagio es la misma que cualquier otra persona. Persona sana. Sí, sana, exactamente. Eso va a depender más bien del cuidado que ya sabemos de aislamiento, de lavarse las manos y todo lo que ya sabemos que es la mayor probabilidad que nos infectemos o no, pero ellos no tienen mayor probabilidad de infección o de transmisión. Lo que sí tienen es que en el momento que tienen la enfermedad, mayor probabilidad de complicaciones. Hablamos de complicaciones desde el punto de vista respiratorio y sobre todo enfermedades o complicaciones a nivel cardiovascular. ¿A qué me refiero con cardiovascular? Por ejemplo, que tienen mayor probabilidad de que tengan afección o problemas a nivel de infartos, por ejemplo, infarto a nivel del miocardio, a nivel del corazón, infarto a nivel del cerebro, otros daños a nivel, por ejemplo, del riñón y otros órganos. Ahora, en los índices o en las estadísticas, digamos, con respecto al brote que hubo en Wuhan, se habla de que con respecto a la muerte, a las personas fallecidas por causa del COVID-19, un 6% eran hipertensos, ¿verdad? ¿Qué pasa en el organismo, digamos, o en el cuerpo para que la hipertensión sea algo que descontrole aún más el cuadro del paciente? Sí, más bien se habló en Wuhan de que hasta un 6%, o sea, que la mortalidad aumentaba hasta un 6% en pacientes hipertensos. Porque lo que se sabe es que de los pacientes que tienen COVID y que están críticos, o sea, que tienen síntomas muy severos o inclusive necesitan unidades de cuidados intensivos, se dice que hasta un 20 a 30% son hipertensos, hasta un 16% diabéticos y la obesidad alrededor de 6 a 10%. O sea, si sumamos todos esos factores, presión alta, diabetes, sobrepeso, obesidad, la gran mayoría de pacientes que se complican tienen esos factores de riesgo. Entonces, y si los sumamos, entonces van a tener mayor probabilidad de complicación, tanto de síntomas severos como de muerte. Hay que recordar que esos pacientes se complican porque no solamente se agravan los síntomas respiratorios y hay una neumonía severa. Exacto. Que colapsa la parte respiratoria, que el paciente ocupa una intubación y que eso de por sí va a llevar un mayor riesgo de complicaciones, sino que también se habla que los pacientes hipertensos tienen además una mayor probabilidad de que, por ejemplo, las complicaciones que ya traían detrás por su presión alta, que probablemente la gran mayoría no tienen adecuado control, va a tener un desenlace, por ejemplo, un posible infarto o un posible evento a nivel del cerebro, un infarto, un derrame que llaman, o alguna otra complicación de estas. O sea que el hipertenso ya trae una serie de complicaciones que el COVID simplemente termina de agravar. Eso porque recordar que cualquier infección, y sobre todo una infección severa como COVID, lo que produce es un estado proinflamatorio. Claro. ¿Eso qué significa? Que aumenta la cantidad de sustancias inflamatorias, se hace interleuquina, factores de necrosis tumoral y otras sustancias que ahora están de moda, que se están hablando mucho de ellas, que producen inclusive lo que se llama tormenta de citoquinas. Eso es lo que significa un estado proinflamatorio o hiperinflamatorio, que al final lo que produce es que el paciente tenga fallos de múltiples órganos y la posible muerte. Ahora, por ejemplo, si vemos estadísticas en Argentina, impresiona porque si bien es cierto, hemos hablado mucho de la vulnerabilidad de los adultos mayores, se habla de que un 80% de los pacientes, precisamente en Argentina, tenían presión alta, hipertensión. ¿Esto en Costa Rica es un cuadro similar, doctor? En Costa Rica se dice que, como hablamos anteriormente, hasta un 31% de los adultos. Estamos refiriéndonos básicamente a adultos mayores, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Entonces se dice que hasta un 31% dijimos que la población total, y hasta 6% no diagnosticado. O sea, un 36% más o menos de toda la población. Ahora, si nos vamos a los adultos mayores, se dice que son más de 65 años. Los hombres andan alrededor de un 65%
en hombres mayores de 65 años. Y las mujeres, hasta un 75% de las mujeres mayores de 65 años tienen hipertensión. O sea, estamos hablando que prácticamente duplica o más la cantidad de personas hipertensas en adultos mayores. Claro. Eso lo que hace es que, asociado a que los adultos mayores de por sí tienen mayor cantidad de años de ser hipertensos, entonces sus arterias están más duras, tienen mayor aterosclerosis. ¿A qué me refiero con aterosclerosis? Es la cantidad de daño que tiene la capa interna de los vasos sanguíneos, Ajá. de haberse dañado. Venas y arterias, digamos. Sobre todo arterias, Ajá. por ejemplo el corazón y el cerebro, que se van dañando y produce un coágulo que tapa esa cañería, por decirlo de una forma. Claro. Entonces produce disminución del flujo, o sea, la cantidad de sangre no llega al órgano, en este caso el corazón, el cerebro, etcétera, y produce un posible infarto. Ahora, la prensa internacional habla, y esto me impresiona, porque si hablamos de que la hipertensión es tan alta, no solo en Costa Rica, sino en el mundo entero como enfermedad crónica, ¿verdad? Habla de que 1 de cada 4 personas realmente maneja su padecimiento. Esto quiere decir que 3 personas están con esos niveles de tensión alocados y la cosa podría ser aún más grave, ¿verdad? Si le toca a uno de ellos. Claro. Existen diferentes datos. Por ejemplo, a nivel latinoamericano se habla que más o menos más de 250 millones de personas en Latinoamérica padecen de presión alta, hipertensión. Y estos 1.5 millones mueren anualmente. Esto es precisamente por el mal control. Claro. Se dice que, por ejemplo, lugares como México o Estados Unidos, el control anda alrededor, o pacientes bien controlados, entre un 40 a menos de 50%. O sea que la mayoría de pacientes están mal controlados. Y si a esto le sumamos que hay muchos sin diagnóstico, o sea, que andan en la calle ni siquiera sin tratamiento, y los que tienen tratamiento no están adecuadamente bien tratados, o sea, con cifras que anden ojalá alrededor menos de 120, 80, entonces esto va a llevarlos a que las arterias, que ya hablamos, tengan mayor probabilidad de daño a órganos blancos como el corazón, cerebro, etcétera, y mayor probabilidad de complicaciones. Ahora, si bajamos de nivel a lo que estamos enfrentando ahorita del COVID-19, pero si hablamos de que un hipertenso pudiera eventualmente contagiarse de una gripe, ¿verdad? ¿Se expone más a que la gripe sea más complicada por el hecho de ser hipertenso o ahí no hay ninguna relación? Claro, cualquier infección, en este caso estamos hablando de virus, por ejemplo, una influenza, como gripe, o por ejemplo, los virus que han habido coronavirus anteriormente, como el SARS, el SARS-2 que está ahorita, que es el coronavirus que conocemos como COVID-19, todas esas infecciones, en este caso virales, lo que producen es un estado inflamatorio. Entonces el cuerpo lo que hace es defenderse. Al defenderse, produce una serie de sustancias que inicialmente tratan de atacar el virus, pero posteriormente más bien inflaman los órganos. Entonces el cuerpo trata de defenderse, pero se termina autoatacando. Es una enfermedad autoinmune, un estado inflamatorio que produce mayor riesgo de complicaciones. Ahora, deberíamos de crear conciencia entonces las personas que tenemos hipertensión a verdaderamente estar al día con las vacunas, por ejemplo, contra la influenza y otros, realmente ser serios en esto porque sí puede traernos mayor complicación. Sí, claro. Por ejemplo, hay un estudio danés que se publicó el año pasado en el Congreso Europeo de Cardiología que habla que de las personas que se vacunaron anualmente contra la vacuna de la gripe y que eran hipertensos, disminuyó un 18% la mortalidad de esos hipertensos. O sea, los hipertensos que se vacunan todos los años contra la vacuna de la gripe, 18% menos de mortalidad. O sea, eso es significativo. Bastante entonces, por eso es que esta asociación recomienda la vacuna anual en los pacientes hipertensos, porque es un factor de riesgo. O sea, ¿sí? Sí, no, y a recordar que el paciente hipertenso, una vez que adquiere el COVID, tiene mayor probabilidad, por ejemplo, que estas placas que dijimos, de ateroma y que pueden llegar a producir un coágulo y un daño. O sea, esas arterias bloqueadas, exactamente, como usted lo decía. El estado inflamatorio que produce el COVID tiene mayor riesgo que esas placas se desprendan y que tengan mayor embolismo o tromboembolismo y que las personas mueran de esto. De hecho, se ha visto en las unidades de cuidados intensivos que muchos de esos pacientes que mueren por COVID es porque hacen un estado proinflamatorio y un estado de microtrombos o trombos a nivel de pulmones y otros órganos que hacen el fallo multiorgánico y la muerte. Ahora, doctor, evidentemente ahora con la globalización y con lo comunicados que estamos todos, ¿verdad? O integrados, hay mucha información en lo que se refiere al internet, en redes, etcétera, y mucha gente se pregunta, mucha es falsa, mucha es verdadera, ¿verdad? Entonces hay que buscar también fuentes fidedignas. Ahora, lo cierto es que mucha gente está hablando que en el caso de los hipertensos hay medicinas que, si bien contraemos la enfermedad del coronavirus, podrían ser más bien contraproducentes con respecto al virus.
Sí, esto de hecho fue inicialmente una fuente de alarma, de hecho la Asociación Americana del Corazón salió con una publicación en donde desmentía esta parte. Lo que sucede es que los pacientes hipertensos, y sobre todo si son hipertensos, diabéticos y otras complicaciones, generalmente usan algunos tipos de antihipertensivos que se llaman, por ejemplo, inhibidores de la ECA y otros que son bloqueadores de receptores de angiotensina, que esos dos grupos, por ejemplo, inhibidores de la ECA como muy conocidos en Alapril o Captopril, y los bloqueadores del receptor de angiotensina como Irbesartán o Losartán, todos esos medicamentos actúan a nivel de un sistema, que es el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, y se ha dicho que este tipo de antihipertensivos bloquean para que no haya esta hipertensión, pero que secundariamente pueden aumentar una proteína que se llama la ECA2, la enzima convertidora de angiotensina 2, que se sabe que es una proteína que está sobre todo en pulmones o algunos otros órganos como corazón, y es la fuente de entrada hacia las células del COVID. Entonces, inicialmente Esas son como las que le abren la puerta exactamente, al COVID, ¿verdad? Entonces, inicialmente hubo una alarma de que si entonces esos antihipertensivos podían producir mayor probabilidad de que el hipertenso se infectara o tuviera complicaciones. Sí. Sin embargo, no hay ningún estudio publicado, ya la Asociación Americana del Corazón desmintió eso, o por lo menos dijo que no hay ninguna validez científica en esto. Inclusive, se sabe, entre anteriores estudios in vitro, de que estos antihipertensivos que mencioné, más bien se ha visto que tienen algún factor de protección contra otras neumonías virales, no necesariamente contra COVID, porque sabemos que es un germen nuevo que apenas estamos estudiando. Claro, pero entonces no hay ninguna validez de que esos antihipertensivos realmente sean inadecuados. Entonces lo que se recomienda actualmente es que el paciente que toma estos medicamentos lo siga tomando sin ningún tipo de temor. Bien, ahora, ¿qué pasa con el grupo también, el otro grupo de riesgo, que si bien es cierto puede ser uno hipertenso y también puede ser diabético, pero qué pasa en el caso de los diabéticos? ¿Por qué en el caso de estos pacientes se puede complicar también mucho más un cuadro de COVID-19? Claro, todos juntos, la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, las grasas altas en la sangre, sobre todo el colesterol malo, el LDL, lo que hace al final, y sobre todo si se suman, como un síndrome metabólico, lo que producen es una disminución de la probabilidad que tengamos o la capacidad que tiene el cuerpo de defenderse. O sea, lo que hace es disminución eso es como lo básico del sistema autoinmune, exactamente. Entonces, la capacidad de defenderse por el sistema inmunológico. Entonces, el sistema inmunológico está disminuyendo su capacidad de defensa, y lo que produce es que en el momento en que entra el germen, que ya sabemos que es la misma probabilidad de cualquier otra persona, pero si esta persona tiene asociado enfermedades que ya mencionamos, crónicas, como hipertensión, diabetes y dislipidemia, sobre todo asociada a obesidad o sobrepeso, va a tener mayor probabilidad de complicación porque su sistema de defensa está bajo. Ahora, ¿cuál podría ser el mensaje, digamos, a las personas que son hipertensas, a las personas que son diabéticas? Efectivamente tienen que tener cuidados extremos, digamos, en este caso a un contagio, ¿verdad? ¿Qué podríamos recomendarles? Y sobre todo, pues, a toda la gente que no se controla debidamente esta enfermedad crónica. La hipertensión, la diabetes y la dislipidemia, que son las enfermedades crónicas que más preocupan a esta población, más la sobrepeso y obesidad, tienen un factor en común, que es su origen viene de malos estilos de vida. Obviamente hay una parte hereditaria, origen genético, que no podemos evitarla, pero sí hay una parte de estilos de vida que sí podemos evitar. Claro. ¿Eso qué significa? Ejercicio, ¿verdad? Por unos 30 minutos, 5 veces por semana. Dieta, una dieta sana. En el caso, obviamente, del diabético, lo que queremos es que tenga una dieta baja en sal. O estamos hablando menos de 5 gramos de sal por día. Eso significa que menos de una cucharadita de sal al día, que es una cantidad muy baja. Lo que se recomienda para darle sabor a los alimentos, porque generalmente la gente le pone sal a las comidas para poder darle sabor y que no le sepa insípida, ¿verdad? Es utilizar especies o aromatizantes que sean naturales, que le den sabor sin la sal. Por ejemplo, ajo, cebolla, perejil, jengibre, todo ese tipo de alimentos son bajos en sodio y va a producirle sabor a la comida sin que el paciente tenga mayor riesgo. Entonces, bajo cantidad de ingesta de sal, dieta, ejercicio, la parte de disminuir o evitar completamente el tabaquismo, la ingesta excesiva de alcohol. Aparte de eso, es importante el estrés. El estrés se sabe que es un factor de riesgo para que todo esto aumente y el hipertenso tenga peores controles, igual que el diabético.
y las vacunas que hablábamos anteriormente. Clarísimo. Ahora, antes de irnos, doctor, porque hay una consulta de una televidente que no quisiera dejarla por fuera porque tiene ligamen con respecto a la hipertensión. Ella nos dice que es hipertensa, ella tiene una parálisis facial, pero además en estos días ha estado sintiendo como un adormecimiento, ¿verdad? Y temperatura. Y entonces ella no sabe si realmente puedes proceder a ir a hacerse un examen o que tenga relación esto con el COVID o si podría hacer relación con la hipertensión o la parálisis, es su pregunta. Sí, habría que saber la edad de ella, pero probablemente por ser hipertensa y tener una parálisis, habría que ver si esa parálisis realmente es significativa, o sea, significa algún problema a nivel cerebral o es una parálisis, lo que se llama periférica, pero bueno, probablemente es una persona de alto riesgo cardiovascular. Okay. Entonces, si tiene fiebre, que me imagino que lo que tiene es fiebre, probablemente habría que ver si tiene otros síntomas respiratorios. Y si tiene algunos síntomas respiratorios, definitivamente debería consultar. Si no hay síntomas respiratorios, la fiebre puede ser de otra causa. Correcto. Habría que esperar a ver o ver si es algún otro síntoma. Por ejemplo, la fiebre puede ser, por ejemplo, una infección urinaria, cualquier otro órgano que está afectado, que no necesariamente sea COVID, o sea, una enfermedad respiratoria. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Con gusto. Un placer, que tenga feliz día, doctor. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa en este minuto, pero ¿saben qué? Quédese con nosotros porque cuando regresemos vamos a hablar de todos aquellos cosas que uno utiliza en la casa, que el teléfono, que las perillas, que la computadora, que los chiquillos usan, qué sé yo, los juegos. Gracias por continuar con nosotros. Y en estos días, ¿cuál es el llamado? A quedarnos en casa. Desde casa podemos ejercitarnos, podemos estar en contacto con nuestros seres queridos. ¿Sabe cómo? A través de una videollamada. Hay muchas maneras de estar cercanos sin que esa cercanía sea física. No nos demos la mano, tantas cosas que podemos hacer para cuidarnos a nosotros mismos, a las personas que amamos y por ende a toda nuestra sociedad. Este es un consejo que llega a ustedes gracias a Nevax. Lávese las manos cada vez que toque superficies, por favor. Ya sabe qué es lo que debemos hacer para cuidarnos. Y una de las cosas que debemos hacer también para cuidarnos es desinfectar nuestro entorno, nuestras cositas. Yo me imagino cuando tenemos que salir por un tema laboral, por un tema de compras y llegamos a la casa con todas estas cosas, don Alejandro Umaña nos tiene una recomendación más allá de la limpieza. Esto es desinfección, lo que nos propone en esta mañana. Muy buenos días, don Alejandro. Hola, buenos días. Pues sí, parte de las nuevas necesidades que tenemos en nuestro entorno es hablar y tener claro lo que es una limpieza y una desinfección. Básicamente nosotros tenemos que limpiar cotidianamente pues todos los utensilios y herramientas con los que estamos en contacto, pero ahora estamos obligados a desinfectar. Y la desinfección es básicamente eliminar esos microorganismos que no vemos, pero que nos pueden llegar a afectar a nuestra salud. Don Alejandro, llego a la casa, aquí tengo estas cositas para que usted nos enseñe, bueno, le voy a quitar el guión, pero saco esto, saco del bolso, ¿verdad? Que tuve en contacto, por ejemplo, agenda, también tengo por acá el teléfono, las llaves de la casa, que creo que ya las perdí, esas siempre se me pierden, aquí están, o las llaves del carro. ¿Cómo debería ser esa desinfección para que usted nos muestre, don Alejandro? Bueno, principalmente nosotros al llegar a la casa debemos dejar los zapatos afuera, desinfectar la suela de los zapatos, es el protocolo normal. ¿Cómo debería lavarse las manos? Para que veamos eso, entré a la casa, tengo aquí los zapatitos, los deja, ajá, básicamente tomamos el desinfectante y sobre la suela. Sobre la suela. Porque es la superficie que estuvo en contacto con el exterior, con lo externo, ¿verdad?, de la casa. Y esas que se queden afuera, aunque estén desinfectados. Exactamente, mejor. Mientras el desinfectante hace efecto. Ya a las 2 horas podemos meter los zapatos. No es 2 necesario. horas, hay que... Bueno, 10 minutos es el tiempo de contacto, pero digamos que se sequen y no aportar más humedad a la casa. Mejor démosle un tiempito extra, nada pasa. Estamos en la casa guardados. La mayoría de los desinfectantes después de los 5 minutos trabajan, porque necesita un tiempo de contacto para eliminar ese microorganismo. Esa es la recomendación. Ahora, este tipo de cositas, ¿cómo lo limpiamos, Alejandro? Que son las que tenemos regularmente, el teléfono, las llaves y todo cuando entramos a casa, para que usted nos muestre cómo debería ser ese procedimiento. Principalmente lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los objetos que están entrando y saliendo de nuestra habitación, o sea, de nuestra vivienda, y están relacionados también en el trabajo. Porque bueno,
Es importante desinfectar siempre los espacios donde nosotros pasamos la mayoría del tiempo, el trabajo, la casa. Entonces, cualquier objeto que esté fuera de nuestra zona segura, pues debemos de realizar un proceso de desinfección. Lo ideal es encontrar un desinfectante que sea seguro de utilizar, que pueda usarse en diferentes tipos de materiales, que sea confiable, o sea, que nos permita una desinfección correcta y que no dañe los materiales. En este caso, lo ideal sería rociar cada uno de los materiales, darle un tiempo estimado de contacto, alrededor de 4 o 5 minutos, y recoger con una toalla limpia todo el exceso del desinfectante, exactamente. Por ambas caras. Por ambas caras, sería... exactamente. Todo lo que esté en contacto directamente con nuestras manos. Es importante las llaves, es importante el celular, tenemos las carpetas, los bolsos para las mujeres, las billeteras. Cada vez que salgo de la casa debería hacer esto. Yo debería hacerlo porque nosotros al salir de la casa estamos exponiendo nuestra ropa, nuestras manos, nuestros ojos y también todas las herramientas que utilizamos. Que cada vez que pudiese estar en contacto con el virus hay que venir así. La ropa, ¿qué es lo recomendado? Porque alguno diría, bueno, ya que está, para no lavarla le pongo desinfectante, la guindo, dejo que se seque, ¿o qué podría hacer con la ropa? No es lo recomendable. El ideal es, como nos han dado las indicaciones, llegar a la casa, cambiarse y esa ropa almacenarla en una bolsa plástica y luego lavarla con bastante agua y jabón. No hay que separarla, digamos, si uno tiene un contacto, etcétera, puede lavar, puede mezclar las ropas, eso no hay ningún problema. Ahora, aparatos eléctricos como el teléfono, la computadora que tenemos por acá, ¿hay algún problema con este tipo de desinfectantes? El tema es encontrar un desinfectante que sea seguro para múltiples, que tenga un amplio espectro de usos, ¿verdad? Y de materiales. Y también es importante escoger desinfectantes que nos permitan, en este caso el virus, coronavirus. Tenemos bacterias, tenemos hongos, tenemos levaduras y esporas que también pues pueden poner en riesgo nuestra salud. Entonces en este caso pues un desinfectante que no, porque por ejemplo, ¿qué pasa con la compu? Tal vez aquí por fuera yo le puedo poner el producto, pero si ya yo tengo que ponerle abrimos, exactamente... Hay productos en el mercado y este es uno de los productos que podemos hacer. Ahí no habría problema. No hay problema porque este producto se descompone en vapor de agua y en oxígeno, entonces no aporta humedad al equipo. Entonces por lo tanto, lo puedo aplicar directamente. Sí, lo podemos aplicar directamente. Sin alterarlo, ¿verdad? Porque lo que nos da miedito es, no son baratas, ¿verdad? Las computadoras. Y la idea, por supuesto, es siempre recoger después con un trapo limpio, un pañuelo limpio, recoger el exceso de humedad del equipo. Lo ideal sería toalla de papel. Si lo que tengo es un limpión para desinfectar, ¿qué es lo adecuado? Si es un limpión de tela, lo adecuado es hervir ese limpión regularmente para poder desinfectarlo, porque básicamente cualquier material que usemos para limpiar o para recoger el exceso de desinfectante, pues no debe contaminar, tiene que ser algo que esté descontaminado. Una por otra, exactamente. Entonces digamos lo que es las telas, por lo general, hervirlas es el mejor método para desinfectarlas y estar seguro. Muy bien. Don Alejandro, muchísimas gracias por las recomendaciones. Ya sabemos cuáles son los protocolos, así nos cuidamos entre todos. Muy amable. Que tenga un excelente día. Gracias. Bueno, de esta manera, a las 10 en punto de esta mañana llegamos al final de nuestro programa, pero siempre nuestro llamado es: quédese en casa, salga solo si es estrictamente necesario, así nos cuidamos entre todos. Los esperamos, si Dios lo permite, el día de mañana a las 8 en punto de la mañana. Muchas bendiciones.